Danko, thank you so much for your tip. Hello, how you doing? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están? How are you? Hola. ¿Qué tal, Kuronico Inter? ¡Ah, sí yo! Danko, hello. Nada, muchas gracias por tu Prime. ¿Llevas 30 meses? Oye, ¿cuántos años son 30 meses? No existe Moshineko. Moshineko doesn't exist. No. Hola, Yosun, ¿qué tal, mono? Almorzando con agua, ¿no? Ya te he leído. Where's the purple Moshi? Not anymore. There's not purple Moshi anymore until the next new moon. Moshineko's real. It's not. Hola, patadas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Iría más? Pero puta prueba, a veces no me dejas suscribirme a tiempo. ¿Pero cuántos son? Alexa, ¿cuántos años son 30 meses? 30 meses son 2 años y 6 meses. ¡Oh! ¡Qué lista es! ¿Es tan lista? La quiero tanto. Algún día me casaré con ella. Sí. Hola, Calle. ¿Qué tal, Leonardo? Bienvenidos al canal. Hola, Yogurlica. ¿Qué dicen? Es como que Yogurlica. Ay, no hay problema, nada. No te preocupes. O sea, que me conoces desde hace más aún. Interesante. No English. Why not? Real, voy a hacerlo por cierto precio. No lo sé. De momento no es real, no es canon. Por mucho que me digan, no, sí, la Moshineko es real. No lo es, porque lo digo yo. Hola, Pawameta, hello. Alexa, ¿le hiciste waifu? Sí, estoy esperando a hacer la nueva actualización de Streamloots para meterla. Alexa. Suena mal, ¿verdad? Lo siento, no estoy segura. No te hablo a ti. Ay, Dios mío. Me sé medio más, creo. A ver, followaje. ¿Qué hora soy Master? Hoy voy a hacer un emote de Moshineko. Pero Moshineko no es real. No, he dicho que no. No insistan. Solo que pues ganó ayer y pues vamos a hacerlo únicamente por eso. Pero no es real, no es canon, ¿eh? No. Nunca me he tenido Moshi. Bueno, me das miedo. Pregúntale a Alexa si tiene familia. Alexa, ¿tienes familia? Alexa, ¿tienes familia? Me crearon un grupo de ingenieros y creativos de Amazon. Así que Darth Vader no puede decirme eso de yo soy tu padre. Oh. Nanay. Dice que no. Tenemos en 15 minutos. Oye, el anterior lo hice rápido. Vamos a croquetas. ¿Croquetas? ¿Dónde? ¿Cómo que Moshineko no existe? No existe. Hola, Joaco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? También a Betox. Bienvenidos. Ya me callo. Es más canon que Madre Rusia. ¿Qué dices? No. Usted está mal y yo estoy bien. Viva la libertad. ¿De qué libertad hablas? Vuélvete a encerrar en el santuario. ¿Qué te pasa? Mario, ¿cómo estás? Ay, me duele las... Hoy estoy pocha, ¿eh? Hoy estoy pochita porque... me ha salido todo mal hoy. Se me han roto 2 modelos. No me he dado tiempo a hacer nada. Se me han cerrado los programas. Todo mal hoy. Hoy no era mi viernes. No. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? A mí me respondió otra cosa. ¿Qué? ¿Qué dices? Que no te entiendo. Me gustaría poderle dar clic a los usuarios y ver los mensajes que han puesto antes. Porque en OBS no puedo. Y muchas veces no me entero de las cosas. La libertad del pueblo.
¿Libertad de qué? Ustedes no son libres. ¿Es que acaso piensan que son... no, de verdad. La lechoga está pocha. La lechoga. ¿Qué lechoga? Espera un momento, ¿qué lechoga? ¿De qué lechoga hablas? Al menos sabes otro albur. Ah, sí, bueno, me ha dicho un albur que yo no me sabía. Así que si me lo hacen ya no voy a pecar. Creo que sí se puede, pero en plan, creo que los mods pueden, pero yo no. Street time. Let me think. Street time. I think nothing happened to me today. The only thing I did, like something special, is that I went to a restaurant to eat today. And the owner used to make a special coffee for me. It's with a coffee, a white coffee with whipped cream on the top. And it's so good. It's so good. But nothing else. Nothing good, at least. ¿Qué estás diciendo? Que tu mamá es puta. ¿Qué tal, Cabrera? Bienvenido. ¿Cómo estás? But it just tastes like... It's an Arabic coffee. It's so good. Wet coffee is coffee with milk. But the British call it white coffee. But it's the same. Hola, Kili, ¿cómo estás? Me respondió otra cosa a la Alexa. Lo que vale, la Alexa, ok. Que si tenía familia. Pero no contestó. Starbucks has white coffee. Mocha coffee now, I think about it. Oh, have you tasted? I have not. But I went to the Starbucks last week. The last weekend. I had a macchiato, a caramel macchiato. It was good. Estoy haciendo cálculos. ¿De qué? No sé tantos emotes. ¡Ala, lo ha matado! Mario ha matado a Cabrera. ¡Ala! ¿Te pareces al pendejo de mi maestro de inglés? ¿Es pendejo? ¿Por qué es pendejo? Bueno, todos los profesores de inglés son bastante estúpidos, la verdad, no te voy a mentir. Yo tuve una profesora de inglés que se pasó todo el curso de baja. Y luego vino, estuvo 2 días y se volvió a dar la baja. No entendí, esa profesora. It's what I get if I go to Starbucks. I think you said that to me before. I have to try that coffee, but I don't remember the white coffee. It's like a chocolate? White chocolate? I have a Starbucks across the street. I have a Starbucks, only one in my town, but it's so far. So I don't go often. Muchas cucarachas. ¿Cucarachas? Era waifu. ¿Hay alguna waifu? ¿Hay alguna VTuber cucaracha? ¿O no? I have like 3 in my town. Yeah, because you live in America. But here in Spain, it's not that usual. I don't know. It's common, but not in my town. Interesante. Cucarachi. ¿Te imaginas? Debe de ser muy terrible una VTuber cucaracha. A nadie le gustará. Procede a hacerse una. Y a ver, Rimuru, ¿qué tal, Crónico? Cucarachi. Esa clase de pura mierda me echa el pendejo. Ay, sí, son... Ay, cómo son los profesores. Son muy pesados. Never corner. I wish I could go to America one day. Just for the Starbucks. And the fast food. Tendrían pelo en forma de antenitas, como las de la Ojina. ¡Uy, verdad! ¿La de la Ojina era una cucaracha? Hola, Uciel, ¿cómo estás, corazón? Bienvenido al canal. Besitos. No. Aguante el liberalismo. ¿Cómo? ¿Por qué? Tú bastante guapa. Me alegro. Bueno, como decía, hoy no he hecho nada especial. Lo único es que me he ido a tomar un café de Joaquín, que es un café especial que me hacen a mí únicamente por ir yo. No se le hacen a nadie más, ni está en
en el menú ni nada. ¿Cómo está Joaquín? Pues está muy gordo, Joaquín. No te voy a mentir, está muy gordo. Cada vez que veo le veo más gordo. Es el estrés, supongo. Eso de trabajar en un restaurante. Debes de comer mucho, trabajando en un restaurante. Nunca trabajaría en un restaurante. Pero es muy majo. Es muy majo. Pero no sé, me preocupa su salud, la verdad. Cada vez más inflado. No le recuerdo delgado ahora que lo pienso. Nunca le hago trabajo. Me lo haces para que valga verga en inglés. Pero mírate cosas en inglés porque el inglés es divertido. When are we going to watch you get frustrated at Super Mario 3 again? Maybe next Thursday. But today, I'm not sure about the next week. But I wanna react to memes or something curious. And I wanna continue the Mario Bros. Café para VTubers. Un café para VTubers. El V-Café. Necesito. Como Chu cada vez está más inflado. Es verdad, Chu está muy gordo. Hay que ponerle a dieta. Le voy a dar croquetas de estas de dieta. Oigan, ¿saben que mis gatos bajaron de peso? My cats actually, they lost weight. Finally. Trabajar en un restaurante es picar de todo el rato y te llenas pero comes mucho. Es que es eso. Yo creo que por eso está tan gordo el Joaquín, pobrecito. A ver si se mete al gimnasio o algo, porque si no va a acabar explotando. ¿Te imaginas? Pobrecito. ¿Cómo que la mochineco no es real? No es real. Nunca será real. No. Yo me engordé en verano por eso. Por ir picando mucho. No sé, yo la semana pasada comí mucho en el evento y yo no quiero volver a comer más en mi vida. Estoy que no quiero comer. Es como, ¿no sienten que la comida es como súper innecesaria? Todas las veces que comemos. ¿No lo sienten así? No. Vergation. Y las necomimis. O sea, las necomimis apruebo, pero Moshi no es neko. Es mentira, es toda una ilusión de vuestro cerebro esquizofrénico. ¿Existen croquetas de dieta? Sí, existen croquetas de dieta, que básicamente es la croqueta normal, pero con un agujero dentro. Entonces, claro, comen lo mismo, pero ellos se piensan que están comiendo una barbaridad, pero están comiendo la mitad de la croqueta, porque la mitad está vacía. Comadre, quiero un consejo de amor. Dime, patatas. Cuéntame, ¿qué quieres? Charlie ya no está chonker. No, y menos mal, porque pobrecito Charlie jadeaba, le escuchabas que se ahogaba cuando respiraba, pobrecito. No sé hablar. Me ganó el agua salada en la playa, perdí la batalla contra el mar. Joaquín vs Garfield. Tenía pintada la foto que pusiste en la comida del evento. Sí, estaba muy bueno ese ramen, la verdad. No, yo me comía hasta el plato. ¿De croquetas? ¿O del ramen? Hola, Karin, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, pobrecito, me da mucha pena porque andaba muriendo el pobre. Juanito, ¿cómo estás, Juanito bonito? ¡Oh, he hecho una rima! ¡Qué buena soy! Amor, ¿qué es eso? No lo sé. Supongo que un sentimiento que sentimos los seres humanos hacia la gente que amamos, nuestra familia, nuestra pareja, nuestros amigos. ¿No? Imagino. Muy poeta. Yo rimando Juanito con bonito. Madre mía. Vamos a hacer croquetas de dieta. ¡Oh! ¡No! Juanito, corre. Y luego, ¿por qué te quiero? Ay, bueno, pues sí. Me lo he trabajado mucho, la rima. ¡Wow! ¿Me aconsejas para partirle la madre al mar, Moshi, porfa? No te bañes. Odia el mar. Como Sasuke odiaba el mundo. No soy fan del amor. ¿Por qué no?
Y no quieres ni siquiera a las VTubers. No quieres nada ni a nadie. Amigos, pareja, ¿de qué manga son esos personajes? Ah, pero familia no dice nada, porque la jefecita es sagrada. A mí no me tocan, Juanito. Ya te han quitado una pierna hace un rato. De hecho, está por ahí. La he visto antes de entrar. Rima consonante. Juanito tiene el iconito de la sangrecita, no te da sed. Tiene icono de... Ay, sí. Ay, y sí. Voy, bebo. Las mujeres hacen mucho daño, nerfenlas. ¿Saben por qué las mujeres hacemos daño? Porque no nos saben entender. Y en realidad el mecanismo de las mujeres es bastante sencillo, ¿eh? Lo que pasa es que te lo tienen que explicar, si no, no te enteras de nada. Es que no he odiado al mundo. Si el mundo odiaba, sabes que es verdad. Enamorando detrás de mí, pero el trabajo es más rápido. Y sí siento eso. Me enamoré de mi hija. ¿Qué? Pero a ver, vamos a ver. ¿Qué? ¿De mi hija? ¿De tu hija? ¿O de alguien que se llama mija? Hablen con respeto. Aquí se habla con respeto. Soy alérgico a las mujeres. Cuando las toco me da un yuyu. Como el de Big Bang Theory, que le daban alergia a las mujeres. No, salieron demasiado OP. Las mujeres, algunas somos OP y otras somos pendejas, la verdad. A mí tampoco me saben entender. Yo solo quiero una Play 5. Yo también. Una para entender a las mujeres. Ok. Si quieren, yo les hago de traductor de mujer. ¿Qué les parece? No. ¿Qué pasó? O sea, mi hija, pero no es mi hija, sino que es una chica que hacíamos rol de padre e hija y ahora me enamoré de ella. Y ella, pero eso está, o sea, no pasa nada, yo creo. O sea, puedes tener un rol de familiar con alguien o de cualquier cosa y luego ser pareja de esa persona. O sea, los roles son, yo creo que para un momento, ¿no? No son eternos. O sea, y puedes incluso pasar de rol madre-hija a padre-hija a un rol de, yo qué sé, de un caballo y su jinete, ¿sabes? O sea, puede ser lo que sea. Los roles son cosas temporales. ¿Qué está pasando? Vinieron los fans de Temoac. ¿Qué es eso? Cuando una mujer dice que no, ¿qué significa? Depende del contexto. Porque que una mujer diga que no significa siempre no. Puede significar sí. Pero depende del contexto. A ver, yo os explico. Si tú le preguntas a una mujer, tú me preguntas a mí, por ejemplo, Moshi, ¿estás enfadada? Yo te diré, si yo estoy enfadada, te voy a decir, no. Seco, ¿ok? Si yo te doy un no seco, estoy emputada. Y mejor no me hables. Y con eso hay otro apartado. El no me hables depende de la chica. Es no me hables de verdad porque si me hablas te voy a putear bien duro. O ve detrás de mí. Pero eso depende de la chica y hay que conocerla bien. Ok, si no estás enojada y dices no, es como un no. El tono cambia, ¿ok? El tono cambia, es como un no, así de no, ¿por qué dices eso? ¿Entienden? Y bueno, el rol temporal. Remoro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Son fáciles de entender, no significa que no. Es que depende del contexto, es que es eso. No estoy enfadada. No estoy enfadada, estoy un poco pocha hoy, pero estoy mejor porque estoy con ustedes. Y si usas XD, estás emputada. Si usas no XD, probablemente estés muerto. Un PowerPoint.
No, pero o sea, háganme preguntas de verdad porque yo sé traducir todo. De hecho, me acuerdo que un amigo me contó que tenía una novia que había tenido problemas con ella y fue en plan de, me explicó por encima y yo le dije, estás bien pendejo, tienes que hacer esto. Lo hizo y se arregló con ella. Es que, pues, ¿qué mejor que otra mujer para arreglar los problemas de otra mujer? Todo depende del tono. Sí, como el chino, exactamente, Juanito. Sabe muchas cosas. Ella realmente me ve como su padre. Bueno. ¿Cuándo ha sido eso un problema? ¿Cuándo ha sido eso un problema? O sea, pero, ¿sabes qué pasa? Las mujeres, cuando tenemos una pareja, tendemos a ver a nuestra pareja como nuestro padre, ¿ok? Como una figura de apoyo y protección. Entonces, no pasa nada. No pasa nada. Me faltan más datos para saber si la tienes posibilidad de conquistarla, pero no te encasilles en eso. Hola Sergio, ¿cómo estás? Yo uso mucho el XD, ok, pero en sentido sarcástico. O se calman o se calman. ¿Qué está pasando? Hoy estáis rebeldes. ¿Qué os pasa? Hoy no habéis venido pajeados muy mal. Las mujeres son fáciles de entender. Son igual de entender que un libro abierto de ciencia cuántica en tailandés. Sí, te voy a decir que sí, porque a mí incluso a veces me cuesta, entender a las mujeres. Crea el diccionario de mujer y te forras. De verdad que sí. Porque, sobre todo, no sé qué pasa, pero hay como una especie de ¿cómo llamarlo? Aversión de las mujeres para no contar cómo somos realmente. No sé explicarlo, pero como que no queremos desvelar nuestros secretos. Es como, nena, ¿qué tienes que ocultar? Si da igual. Es que si no hablas, ¿cómo te van a entender? Eso es cuando tienes traumas, ¿verdad? No, eso siempre, ¿eh? Eso siempre, aunque no tengas padre, aunque da igual. Solucionando su mal de amores, gente, solo por hoy. Sí, no, por 100 bits, dale, pues. Estamos revoltosos por la Mochineco. Es eso. Creo que ya entendí. Me alegra. Como siempre digo, lo mejor que pueden hacer para conquistar a una mujer, y esto puede sonar todo lo tóxico que sea, pero es cierto, es hacer que dependa de ti. Esto es un hack muy, muy feo, en realidad, porque es como manipulador incluso, pero bueno. Ser tan entretenido, ser tan original y ser tan indispensable en su vida que sin ti se aburra. Así de claro. Básicamente. Todos comparten un gen común, una regla no escrita entre ellas. Sí, de verdad que sí. El no es no. A ver, el no que no es no, pero el no de que no es no. Entonces, no. A ver, espérate. El no depende del tono. Esto puede ser más complicado. Fazer 420 ajudado esta carta. Esto puede ser más complicado. Ay, ¿cómo me equivoco? Puede ser más complicado por texto. Porque claro, por texto tú no puedes ver el tono de la persona, ¿no? Pero si no te ponen emotes, mala señal. Si te ponen un XD, pues está enfadada. Si te ponen un emote cute, no está enfadada. Es que depende, es que si intentaras poner la mochi sushi como emote de sub, o me la pasas para ponerla. ¿Cuál es la mochi sushi? ¿La que sale por una alcantarilla? Es que es el diablo, yo le daba. ¿A qué le dabas? ¿Qué? Muy Kira. Estoy caliente, emoji. ¿Qué? El diablo está sexy. Ok, están hablando de un anime, ¿no? Para continuar una conversación después de un sí, jaja. Oh, mira, lo mismo quiero saber. O sea, ¿cómo continúas una conversación después de que te dicen bien, jaja? Qué duro eso, ¿eh? Sonó muy psicópata. Alto miedito. Yo os doy consejos 100% reales. Si no los quieren usar es su problema. La twerk. La twerk. Va.
Te lo paso ahorita. Bueno, que te lo pase de Inter porque yo no tengo el emote. Es que lo animó él. Mira que podía ser como los hombres, que somos sí, sí. No. Eso es mentira. Eso es mentira, Rimuru. Porque cuando un hombre dice que no, hay un pequeño porcentaje de que el no sea así. ¿Sabes? De verdad. O sea, de verdad que yo lo he visto. El otro día, esta mañana, estaba hablando de cómo es de diferente cuando un hombre hace drama y cuando una mujer hace drama. Cuando un hombre hace drama, básicamente es diferente de cuando una mujer hace drama, porque la mujer va a hacer drama haciéndote creer que tú eres el culpable. Tú eres el culpable de su desgracia. Sin embargo, un hombre cuando va a hacer drama va a dar pena a secas. O sea, va a decir, ¡oh, qué desdichado soy! Soy el hombre más desdichado del mundo. Pero una mujer no suele hacer eso, por eso es un comportamiento muy masculino. No digo que no pase, pero no suele ser así. No suele ser así, estoy generalizando mucho. Me pasa con la pitorrela, es que de verdad no. Hola, mira, ¿cómo estás? Bienvenido al canal. Estamos hablando de diccionarios de mujer. ¿Qué dice así que tus amigos serán exterminados? Okay. Ay. No, un no es no. No. A mí me han dicho amigos no y en realidad era así. Dejan de decir mamadas, no es por hombres o mujeres dependiendo de cada mujer. A ver, dentro de cada mujer hay clases de mujeres, eso no lo he dicho. Bueno, sí lo he dicho, que depende de la mujer puede cambiar, pero eso ya tienes tú que conocer un poco la mente, tienes que ser inteligente. Para continuar, sí, jajaja, le puedes decir, a mí me hablas en mundano, sucia patas. Te dirá, y así podrás seguir de ahí con la locura. No, güey, así me borran, mis amigos. Ayer fue mi cumpleaños. ¡Feliz cumple atrasado! Me perdí en el drama. Es porque nos hacemos las difíciles, las mujeres no entienden las indirectas. Las hembras tienen PhD en manipulación psicológica. No intenten vencerlas en su especialidad. Exactamente. No intentes hacerle drama a una mujer porque no te va a salir bien, porque vas a ser tú el culpable siempre. ¿En dónde quedó el drama? Estamos discutiendo sobre cerebros femeninos. Hola, Kitty, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Qué tal, bonita? Los genjutsus de las pibas. Sí, las mujeres somos especialistas en genjutsus. A ver, pues eso, mira, que se unió a este grupo de personas nalgonas. ¡Oh, sí, somos los nalgones! Te sentirás como en casa. Salió Amatsu en Rise. No me llamen, me retiro. Mírale que se va con otro. Porque no nos quiere a nosotros. Se va con otro. A descargar Final Fantasy VII Remake. No me maten. Nunca he jugado Final Fantasy. El tema de las indirectas. Mujeres cuando van a entender que los hombres no entendemos esas cosas. Pero que yo os enseño. O sea, ¿qué problemas tenéis? Venga, decirme vuestras dudas en los comentarios. La semana que viene podremos hacer un especial. Hacemos un especial entendiendo a las mujeres. ¿Te das cuenta la mayoría que hacemos hombres y hablas de cosas que solo entienden las mujeres? No, estoy haciendo de traductora. Estoy tratando de traducir y hacerlo de una forma entendible. El Amatsu. ¿Cuál? El Amaterasu. ¿Cómo? ¿Qué es anécdota de embarazo? Sí, a ver. ¿Qué me parece? Te lo presto, Moshi. No sé, es que no tengo tiempo para jugar porque me bajé el otro coso, ¿Cómo se llama? El juego este que era tan famoso, que era parecido al Isaac, que se puso tan de moda, Cult of the Lamp. Y no lo he jugado ni siquiera. Ahí me gasté el dinero y ni lo he abierto. Un español que no juega Final Fantasy. Única en su especie. ¿Por qué? ¿Es algo tan típico? He jugado Castlevanias. ¿Eso cuenta?
Por cierto, ¿qué? ¿Jugaste más que el Cyberpunk real? No lo he abierto. Castlevania tope. Uy, me encantan los Castlevania. Hay rumor de que eres gótica. ¿Tú me has visto? Soy el modo claro en persona. Soy el modo claro. Soy un punto rosa. ¿Cómo voy a ser gótica? Eso vendrá próximamente. Habrá una música gótica. Pero hasta entonces, yo cuando lo quiero, me lo hice, lo jugué en directo. Yo es que lo llevo complicadito para jugar algunas cosas. O sea, juego aquí con ustedes más que nada. No, Moshi no es gótica, es taciturna, animalista. Conceptual. Bueno, eso es otro meme, pero... ¿Cómo se te cambia el modo oscuro, Moshi? Pues en las noches de luna nueva. Es un rumor que ronda en la comunidad. Ah, van hablando de mí a mis espaldas. Uy, Green Day. Uf, ay. Me siento niña de nuevo. Hace mucho estaba con una chica tonteando mucho tiempo, que si besitos, que si tal. Y un día estábamos en un parque, en un banco sentados, y me dice, ¿entonces salimos? Y yo con mis dos huevosis le suelto, ¿a dónde? En mi defensa diré que hasta mis amigos, como yo pensábamos que estábamos saliendo, ella y yo. Hombre, yo también pienso, quizá yo hubiera contestado lo mismo, ¿eh? En plan, ¿salimos dónde? Me puedes decir, estamos juntos, pero salir en ese concepto es muy malentendible, ¿no? Puedes decir, pues salimos, ¿dónde vamos, no? Ya estamos fuera. Salimos, ya estamos fuera. ¿Dónde quieres ir? No sé. ¿Estás en el parque? ¿Cómo se ríe la mato? Esa que es como que la chica no se dio mucho a respetar. O sea, ¿cómo se deja besar y meter mano y todo sin ser algo con alguien? No se dio a respetar ahí. O sea, después de que le manosearon todo el alma, dijo, oye, pero estamos juntos, ¿no? Como, bueno, no sé, tú dime. Tú dime. Y ese mote Mario, ¡ay, qué es eso! Hola, Kubi, corazón, ¿cómo estás, amor? Para hacer dinámica de experiencias vergonzosas amorosas. Deberíamos. Sale consultorio. Dale, Juanito, ¿lo organizamos o qué? ¿Te me quieres venir como invitado especial o qué? Se podría decir que ese rumor es falso y realmente solo es una diva arcoíris. No sé si soy un arcoíris, pero sí soy el modo claro de una aplicación, obviamente. Pero bueno, existe Moshi gótica. No, pero existirá. Y eso. ¿Cuándo? El año que viene, porque tiene lore la gótica. Que yo tengo que ponerle lore a todo. Yo me tomo un vaso de agua, tiene que tener lore el vaso de agua. Teresa me da años de vida. Ay, qué quieta. Yo no sé cómo me río. Es que dependiendo del momento me río de una forma o de otra. No tengo, digamos, una risa por defecto. Tengo una risa de me muero de risa. Tengo risas de muchos tipos. Ustedes no, soy la única que tiene varias risas. Hola, Cero, ¿qué tal? Eres una vieja. No soy vieja. No soy mayor. ¿Por qué me dices eso? ¿Por qué te metes con Mochi? Puto. Además es grande porque creo que una de las primeras conversaciones con Mochi fue soltarle una anécdota embarazosa. Y sí, mira, por ejemplo, esta es la risa de mamarracha camionera. Güey, sí, pero nadie lo sabe, ¿eh? O sea, bueno, si no se lo has contado a nadie más, nadie lo sabe. Eso es monetizable, tío. ¿Por qué se están insultando Nava y Mario? ¿Qué está pasando? ¿Qué tal? Estoy bien. Estaba pocha, pero ahora que estoy hablando con vosotros estoy mejor. Sí.
Con ella acabé saliendo y teniendo una relación de hace casi 4 años. Era una relación súper bonita. La acabamos porque se tuvo que mudar y cortamos por distancia. Ay, no, qué triste, no me digas eso. Qué pena. Ay, qué triste. Perdón, mi déficit de atención, no puedo estar pensando solo en una cosa. Pero bueno, a veces pasa eso, que es que las relaciones a distancia yo creo que no funciona eso. Se tienen que reunir en algún momento, si no. Hola, Sup, ¿cómo estás? Juanito, ¿has dicho que vienes? Es que no lo he visto. O sea, si lo has dicho, se van a reír. Pero para eso sirvo. Dinámica de experiencia. Si vienes, entonces, Juanito, te apuntas. Ya viste a una VTuber que reveló que realmente era un hombre mamadísimo. ¿Reciente? ¿Cómo así? Espérate, ¿algo reciente, no? No. No lo he visto. What the fuck? ¿Pero de la comunidad hispana o japonesa o cómo? Ya bésense, por Dios. Yo saco ticket. Va, espérate. Juanito, te voy a escribir. Así organizamos el evento, sí. Que si no, luego se me olvida. Evento, sí, de amor. Ay. Y ahí lo ideamos, ¿no? ¿Tienes esta idea? Sí. Muy fuerte, además. O sea, muy heavy. Y no me medico, ¿eh? Ay, escucho muchas voces a veces y es como, ay, ¿os podéis callar? Quiero dormir. Tengo ideas para cartosis. ¡Oh! ¿Cuáles? Dímelas. Eres dueña de tu canal y de mi alma. Ah, ok, me robo a Juanito. Tenemos Juanito para especial del amor. ¿Cómo que no es vato? Uy. No soy vato. De hecho, una de las preguntas que más me han hecho en el post de Instagram es que si soy hombre. What the fuck? Me han llegado un montón de comentarios. O sea, de 300 y pico comentarios, 20 son de Moshi, ¿eres vato? Y es como, ¿por qué me preguntan eso? O sea, tan raro es, o sea, no sé. Me perturba solo, nada más. Tú tampoco te medicas nada, es que medicarse estás ahí para siempre con la medicación. Es como que muy agobiante, ¿no, Kubi? Moshio. No, eso no va a existir nunca. Moshio, no va a existir nunca, Mario. Pero Moshi, lo más importante, ¿de dónde eres? Hoy soy de Argentina. Quiero ser de Argentina, ¿eh? No es vato. Oh, lo siento, no puedo tener nepe. No puedo ponerme un nepe, pero puedo darte mi pepino, de mi emote de pepino. Eso será suficiente. Les dice, sí, ¿quieres verme el pepino? Exactamente, eso hago, pero no funciona porque sí que quieren verlo. Entonces empiezo a pensar más cosas. Escenarios. Ya no piensas que seas vato, sino que eres una señora de 50. What the fuck? ¿Por qué de 50? Güey, mi mamá... ni mi mamá. What the fuck? Qué fuerte. O sea, es un... Qué triste, en fin. No tiene pito. No tengo pito. Y hay gente en este chat que me ha visto y ya sabe que no tengo 50 años. Ay, Dios. ¿Te han llamado vieja? Me han llamado hiper vieja. Me han dicho 50. O sea, what the fuck. Sí, 40, bueno, yo qué sé. A lo mejor es insulto, pero 50 es como mega insulto, ¿no? A veces hablas muy señora religiosa. Sí, eso es porque mi mamá me crió muy reprimida.
Me creo muy reprimida, entonces a mí esas ideas me cuesta sacármelas. O sea, hasta hace cosa de 5 años o así, me acuerdo que yo tenía un estigma hacia la gente drag queen. Y me acuerdo que nada, pues que lo superé, ¿no? Y empecé a ver RuPaul y yo me cagué ahí perdida. Pero hasta entonces, what the fuck, ¿eh? O sea, lo que hace la religión, qué feo. Qué feo. ¿Cómo que te lo han visto? La cara, coño. La cara. Cuando es racista, después... Ay, joder. SR, sí. Eso es porque tengo una lista de reproducción que se llama Millennial Shit, pero no pasa nada. Ya la quito y hago que me pongáis reggaetón, que es lo que mejor sabéis hacer, ponerme reggaetón. A ver. Ahora esto, aquí, ya está. Disculpen a Moshi, apenas está aprendiendo el español. De verdad. Ay, Moshi es muy cute en real life. Ay, también sí, eres muy cute. El tío es hiper mega alto. Hay que mirarlo así hacia arriba. Según mi canción, pensar que una mujer es más mayor de lo que aparenta indica que esa persona es muy sabia. Ok, pero no le digas a una señorita que tiene 50 años porque te va a partir la cara. La cara, coño, o la cara, coño. La coma es importante. La cara, coma, coño. ¿Quién te ha visto en persona? Me han visto varias personitas de aquí. Sí, o sea, bastantes. Necesito skin de Moshi en mis juegos favoritos. Oh, ¿te imaginas? ¿Se puede poner? Sí, darle. Ya se puede. No puedo hacer el meme de mirar hacia arriba que me salen mal. No lo hagas. Es que los sevillanos son altos. Sí. Cara, coño. Es que estas sevillanas cochinas. Recuerdo de qué bonito, coño. A ver, yo no soy conocida por mis comas, ya lo saben. Ana solo sabe español argentino, Moshi. ¿Qué se siente ser campeón del mundo? Maravilloso. Creo que lo tengo muy merecido. No me arrepiento de haber jugado. ¡Coño! Hola, Emily. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Me gusta mucho tu modelito. Ay. Se vienen actualizaciones, ¿eh? Se vienen actualizaciones. De hecho, no sé si habéis visto, allá arriba a la izquierda he puesto un goal para traer a madre. No digo nada y lo digo todo. El que quiera madre, ahí hay un goal. Hubo el lore del qué bonito, coño. Ay, no, por Dios. Yo tengo un amigo que actúa tierno y habla tipo Changuis Chi. Y mide casi 2 metros. What the fuck. Eso es cute. Cuando te pasas por Murcia nos conocemos. ¿Tú eres de Murcia? Pues me quedo cerca en realidad, ¿eh? Sí, me quedo muy cerca. Lo que pasa es que por Murcia no suelo ir, a no ser que tenga un trámite. Porque está bien pinche lejos, la verdad. El autobús tarda mucho en llegar. Pasa por todos los putos pueblos que, como conocerás, son muchos. Nos volvimos a ilusionar. You won the secret pack! Oh my god! Nice. What did I win? You win the secret pack! I don't know if you have them. I don't remember. ¿Quieres mandarme story? Ok. Este es el opening de Zombie, no sé. I will send you the... Okay, you don't think so? Okay. I will send you the Moshi and the 2 sticker sheet. Congratulations. Shira, mi amor, ¿cómo estás, corazón? Te amo. ¿Cómo estás, bonita? ¿Qué tal? Ay, me pica la nariz hoy, ¿eh? No sé. Hola, Andrés, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás?
Yo mi dislexia, porque de la nada vi 802 viewers. What the fuck, 802. Gracias por el deseo. Gracias, Mario. Ay, cuando estaba jugando al Pokémon. Ay, no lo acabé. La risa. La risa. Bueno, quiero seguir viendo más chido. Me encanta la risa. Yo soy muy fan, ¿eh? Ay, por favor, dime que hay. Dime que. Ay, necesito ponerme eso como tono de WhatsApp. Qué bueno. Me encanta. Fazer 420 ha julgado esta carta. Viramos essa cara de Pelina Inclusive. ¡Ali! ¿Sabías que en unos días saldrá Minecraft Legend? No, no sabía. ¿Y qué diferencias hay? I honestly didn't know what the redeem did when I played it. Okay, that's a good thing. It's a pink card. It's the most rare card in the collection, so you had a good luck. Yeah. What was that? What? Parece una villana riéndose. Pues es que aprendí de Kira. Claude, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Daisuke vilano. ¿Cómo que Daisuke en sevillano? ¿Qué te pasa? Sí, yo. Daisuke da yo? Yeah. So I got really lucky, yeah? Because it's a physical secret pack. I will send you the letter. Inter fazer 420 ha julgado esta carta. Aléjese de la pantalla, me está poniendo nervioso. Jamás. ¿Tengo Henry? Tengo pelos de Henry, maldita sea. Tengo pelos de Henry en el jersey y me están subiendo y me está dando alergia. No salí. ¿Y si no qué? Acabo de cenar un pizza sándwich. ¿Cómo es eso, Claude? ¿Cómo funciona eso? Tú mira eso, ¿qué hago yo? Como de Naruto, que dice todo el rato, ¿date mayo? Me encanta, lo amo. Amo Naruto, por Dios. El pelo está sabiando. ¿Qué harás ahora? Uy, puta, es verdad. El emote, vamos a hacer un emote de Moshi Neko. ¿Cómo le haces con el tema de pelos de los gatos en la ropa? Nada, los llevo como parte del outfit. Maldito Henry se autocaricia, es verdad. El Henry, mi gatito, cuando está Claude cerca, no hace falta que Claude la acaricie. Henry se autoacaricia porque él es así, es puro amor. Hola, Emanuel, ¿qué tal? Bienvenido. Aléjese. No. ¿Cómo que espacio personal? Aquí no hay de eso. ¿Sus colmillos pinchan? ¿Quieres descubrirla? ¿Cómo están las máquinas? Primero de todo, hola, Houses. Oye, hacía tiempo que no te veía. ¿O es cosa mía? No. Sí, ¿por dónde te pasan las ideas de las cartas? Pásamelas por Discord, bebé. Sí, te tengo, ¿no? ¿Sí, no? Son unas cuantas. Genial. Yo tengo un montón. Yo tengo como 20 ideas que he apuntado. Si me pasas más, pues veo a ver cuál les añado. Me tiene. Se ama tanto que prefiere acariciarse antes de que lo toque. Es que mi Henry es muy amoroso. Le amo mucho. Últimamente ha cogido la costumbre de subirse a uno. Se sube. O sea, es muy raro. Se sube, te trepa. Es muy extraño. Ha cogido esa costumbre y ahora ya no hay quien le aguante. ¿Se sube dónde? Encima tuya. O sea, tú estás de pie y te trepa. Faisal también, sí, a Faisal también se le trepa. Aguanta un besito. Tengo que poner la carta de besito en Streamroots. En realidad, ahí te las pasé. A ver. Mira, esto ¿se puede leer en stream? ¿Se puede leer en stream?
¡Oh! ¡Ay! Ah. No entiendo la de prohíbe una carta. Vale, voy a dar las ideas. Bueno, voy a dar algunas, no todas, porque si no es spoiler. Veo que has puesto Invoca Moshi Neko. Primero de todo, la Moshi Neko no es canon, ¿ok? Entiéndanlo. ¿Qué más? Moshi chiquita, esa la teníamos. Moshi con un ojo en la boca y 2 bocas en los ojos. Oh my god, qué bueno. Me encanta. Prohíbe a Moshi una palabra. Si le dice cofre gratis. Güey, eso es muy cruel. Me encanta. Me encanta. Básicamente es un cofre gratis si te toca esa carta. Ok. Inverte los colores de Moshi. Me gustan todas las ideas. Creo que las voy a añadir todas, ¿eh? Sí. Creo que las voy a añadir todas. Me gustan, me las voy a añadir. ¡Ay! Mari, thank you so much for your sub. How are you, Lo? Thank you. Oh, 10 months. Nice. These lead to the outside where we actually. That's the old model. Do a little dance. Make a little love. So different. Get down tonight. Get down tonight. Get down, get down, get down. Yeah. Cha-cha real smooth. You look so different now. Especially the eyes. Baby Mari, yeah, Baby Mari. No. Es una Moshi gótica. Pero en plan Moshi gótica, ¿cómo? ¿Quieres decir con ropa gótica y eso? Porque eso es hacer otro modelo, otro outfit. Eso es mucho trabajo, ¿eh? O sea, te quiero decir, puedo hacer eso, pero tendría que ponerlo con un goal, porque si no sería demasiado trabajo y dinero. Mamá made me beautiful. You already were beautiful. Mamá, ¿qué pasa? ¿Dónde está mamá? ¿Mamá? ¿Qué pasa con mamá? ¿Por qué? Ya me perdí, Rimuru. Se me ha ido la neurona. Ay, Dios mío. ¿Se pueden separar los moñitos? ¿Separar? ¿Quitarlos, dices? ¿O cómo? Separar. O sea, que si son independientes, sí son 2 capas. Sí son 2 capitas. Hola, Cristian, corazón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuántas sobrinas tengo? Yeah, more sibling. Yeah, exactly. More is a sibling. It's a moshling. Yeah. Mari, Rimuru is my brother. Tienes muchas, ¿eh? ¿Ustedes Moshi dibujos? La Moshi dibujos. Ay, Dios. Es literal Moshiverso, un traje de madre de Moshi, no la rusa. Me refiero a madre de hogar. Madre en plan ama de casa. Interesante. Interesante. ¿No eran tus orejas? ¿No? Yo tengo mis orejas ahí, no se ven. A ver. Mira, ahí se ven un poco. Ahí se ven. Si somos muchos. She's so cute. Writing Spanish, so cute. I didn't know you know how to write Spanish. That's a surprise. No voy a dar paga a todas, ¿eh? Pero paga de tío, ¿cómo que no? Activa la calva. No. Bad Moshi is not gonna happen. No. Las orejas se le cayeron. Te hacía frío. Usted es Moshi VTuber, también conocida como la Moshi Dibujos. Y sí. Mochi en vivo. Sí. Mi familia es de México. ¡Oh!
No practico mi español mucho. But you can understand my streams? What? I didn't know that. Wow. See? What the hell? Really? I love you even more. Even more. Y creo la empresa Moshi Studios con E. But your Spanish is so good. Tu español es muy bueno. ¡Ay! ¿Qué pasa? Ya me asustaste. ¿Qué pasa? ¿No me andas tirando pepinos? Muchas gracias, Rimo, hermanito. Muchas gracias por la soda. A Kobe. A Kobe. Kobe, ya no eres Kobe, ahora te llamas Kobe. Porque sí. Ay, espera, un mensaje de Juanito que se me queda arriba. Te amo también. Love you more. Te amo más. ¿Alguien más piensa que la comadre es alto distraída? Te lo he dicho, patata. Que tengo déficit de atención, que no es broma. Está diagnosticadísimo. Voy a cenar. Ok, Rimo, nos vemos despuesito. Cuando vuelva no he empezado el emote. Ya voy. Si haces un gol, así casi imposible para Mochi Calva. Pero, güey, Juanito, si ni siquiera me rellenan el de madre. Ni siquiera me rellenan el de madre. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Recuerdas que te conté que estaba haciendo un modelo VTuber de un mecha? Sí, ya lo terminé. Ajá. Puedes enseñarlo en arte, en el Discord. Puedes enseñarlo por ahí. Por la sesión de arte. Mi otra mamá siempre me habla en español. Es celosa que tengo otra mamá. Well, I get jealous of your real mamas. So that's fair. Hagan chocho. ¿Qué? ¿Chocho? ¿Cómo chocho? ¿De cuándo la U es una O? Desde siempre. En este canal desde siempre. Hay permiso para decir mi lore fumado. ¿Vale? Eres la que creó la empresa Moshi haber estudiado. Ay, Dios, eso es muy bueno. Moshi haber estudiado. Sí, esa soy yo. Déficit de atención y dislexia, sí soy. Pero la calva, ¡no! No va a pasar, Moshi calva. ¿Cuáles son los ataques de Moshi Mecha? Moshi Mecha no existe tampoco, de momento. Tener dos familias de distintos idiomas. Sí, qué guay en realidad. Uy, espérate, vamos a dibujar, que si no el Rimuru luego vuelve y nos pega. Y nos pega duro. Interfazer 420 ha jogado esta carta. E a ti estás tardando. Patético. Bueno, a ver. Vamos a cerrar esto. Ah, no, que no se ve por la carta. Si te quitas carta. Gracias. Bueno. What's going on with your neck? It's a meme. Let me send you the meme through Discord. Danko. Asuka neck. Asuka neck. Oh my god, this is so good. Is this meme? Oh, let me show you all. Es este meme, lo del patético. Este es meme. Cada día más furra. Cállense, cállense. Buck. We are the same person. Look. Ay, Dios. Cuello. Bueno, ahora sí, el emote a lo que nos atañe. Esta va a ser la cola. Que luego la voy a torcer, pero la tengo que dibujar tiesa como os gusta. This is gonna be the tail,
But I have to draw the tail straight so I can animate it easier. Mochi, te he dicho que te amo mucho. Pues no lo suficiente hoy, ¿eh? De hecho, no lo suficiente. ¿Cómo que tiesa? No saca la... Ay, sí, yo ya sabía que son unos cochinos. Vaya cerdos. No, entonces te digo, te amo. Ay, yo también te amo, bebé. Bonita, hermosa. ¿Cuándo veremos la peli del oso vicioso con madre? En su debut. ¡Ay! ¡Hola! ¿Qué tal? Cuenta para ver el stream. ¿Cómo estás? Bienvenido al canal. Espero que te lo pases muy bien aquí. No nos juzgues mucho. Ok, voy a aumentar el tamaño de esto. ¿Qué os parece el emote? What do you think about the emote? This is gonna be what the fuck? This is gonna be I totally forgot what I was going to say. Va a ser un emote animado, sí. This is going to be an animated emote. The tail part. I think the face is gonna stay without movement. El poderes, cállense. El poder emo. Whip me up. ¿Cada cuánto sueles hacer stream en el canal de arte? En el otro canal, pues es que yo quiero hacer todos los días. Lo que pasa es que estoy con dos modelos. Uno es privado y no lo puedo enseñar por contrato. Y otro es un modelo not safe. Entonces, claro, aquí en Twitch no puedo streamear modelos not safe porque se me cae el pelo, literal. Y como no queremos musicalma, pues eso. Tu batería está muy bonito. Muchas gracias, corazón. Y espero que disfrutes mucho del canal y que disfrutes todo. Pero aquí la gente es muy agradable. A veces son un poco gays, pero se les coge el gustito a los gays estos. Meme to life. Vale, vamos a coger este emote. I need this old emote for the colors. It's not safe. How will it stream? It's not safe for work. Model. It's a nude model. Someone say so. Yeah, Fanslink. ¿Cómo que no queremos musicalba? No quieren musicalba. No. I'm not sure if I should isolate the layers so I can animate this emote. I don't know. Debería de separar las capas de este modelo. Oh, you understand now. Oigan, ¿dónde está mi...? Hace tiempo que no me pongo mi... ¿Qué es esto? Esto no es... ¿Dónde está mi...? Esto. Perfecto. Sepáralas porque lo de sufrimiento. Ok, las voy a separar, pero simple, como el otro. Sí. Voy a hacer que pestañe este emote. Se me está glitchando el PC. ¿Por qué se me glitcha? My PC is glitching. Why? Just when I draw. Qué raro. Canción de 2010. ¿De 2010? Yo creo que antes, ¿eh? Yo creo que esto es 2006 o 2005 incluso te diría, ¿eh? Música con 64 pestañas abiertas streameando y con modelo. Pinche PC no da la talla. Es que no da la talla. ¿Puedo relatarte un poema? Dale. Pero un poema cordobés. Ay, Dios mío. A ver, dime. ¿Cuánto juegas GTA? Ay, qué tiempos. No. I just had lunch and I'm really hungry. Why? What have you had for lunch? Maybe that wasn't enough? No. Oigan, ¿qué pasó con la música? ¿Ya no hay música? Esperen, voy a ponerme el chat en otra pestaña porque es que no veo.
Ah, este vídeo no está disponible. Ok. Cordobés. ¡No! ¡Cordobés! Hola, Kat. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al canal. Pon Linkin Park, ponlo tú. Está abierto el SR. Vamos. No escuché nada, ¿de qué me perdí? Pues que Moshi Neko no es real. No es real. Por mucho que quieran. No. Yo me pasé por su casa, me tiraste un limón y yo pensando que era su pecho, lo apreté con mucho fudor. Cordobés tenías que ser, Dios mío. ¡Ay, señor! ¡Ay, Dios mío! Me dolió el alma. Más cordobeses no. Aquí en Argentina son un poco atrevidos los poemas cordobeses, pero como atrevidos ¿en qué sentido? Explíqueme cosas de su tierra. Explíqueme. Quiero animar este mote. Ay, vamos a hacerlo así. ¿Te explico cosas de Sevilla? No. No me expliques nada de Sevilla. No. Algún día iré a Sevilla. No. Vale, tengo la parte frontal. Gonna do the back. What the fuck? The color. No. La verdad es que hoy, os soy sincera, hoy estoy para el arrastre. Hoy estoy cansada, No soy cordobés, soy correntino. ¿Correntino? ¿Cómo es eso? Hola, Manuel, ¿cómo estás, bebé? Hoy es un día inspirador para presenciar lo imposible. He visto a alguien en el chat que decía ser de Murcia. Imagínate ser de un lugar que no existe. Es verdad, Kubi, ¿qué se siente ser de un lugar que no existe? Oigan, hoy, si estoy tan enfadada es porque yo empecé el día mal hoy. Porque, ¿saben que estoy buscando un designer, no? Pues, güey, la chavala que llamé, que no se presentó. Y yo en plan de... estaba muy enojada yo, esta mañana. Digo, ¿a quién se le ocurre no presentarse a una entrevista? ¿Qué coño les pasa? ¿Cómo se te presenta el fin de? Pues tengo que trabajar, la verdad. No voy a descansar ni nada. Me toca trabajar. Que la verdad, qué estúpida. Sí, de verdad. Me enojé. Vale. ¿Por qué? Está bien así. Vale. Voy a hacer... Oigan, ¿por qué estoy tiesa? Ya no tengo batería. Era eso. Perdón si el avión no salió, pero no me podías llamar. No, bueno, la verdad, es muy difícil encontrar diseñador, de verdad, os lo juro. Necesito diseñador y no encuentro. ¿El amigo transmitirá? No. Retransmito los... ¿Cómo se llama? Los jueves y los viernes. ¿Meteremos movimiento a estas orejas? Puede. Uno nunca sabe lo que va a pasar.
Puede ser, hemos empezado. ¡Cállate! Pensabas que no lo iba a hacer, ¿eh? No tienes fe en tu hermana. Vaya tela. Vaya hermano con poca fe. Vale, estamos. Y la boca abriéndose, como maullando. No sé. No sé. Yo pensaba hacer la pestañería, ¿eh? Y las orejitas. Con 2 sus más hay roleta, ¿no? Con 2 sus más. Son subs regaladas por la misma persona. Hola Wolfgang, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida al canal. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pero si antes di 1, si doy más, si doy otras 4, si das otras 4, hay roleta, obviamente. Obviamente. A ver. Estoy pensando. Las orejas van antes. Sí, ¿no? Antes que los moños, porque los moños van atrás. ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Primo! ¡Muchas gracias por las subs! ¡Uy! Le ha tocado a Dani. Una de ellas es sobrina, ¿eh? Que lo sepas. Dani Downstar. ¡Muchas gracias! No, que gracias, Moshi, mi ruleta. Voy. ¡Voy! ¡Voy! ¡Te voy a girar la roleta! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ruleta time. ¡Pow! ¡Pow! ¡Roleta! ¡Hala, qué liada! ¡Hala, qué liada! ¡Qué liada tan gorda! ¡Por Dios! ¡Ay, la verga! Mal hermano, ¿eh? No, eres buen hermano, eres buen hermano. Tienes ganas de escuchar este temardo, lo colé. ¡Oh! ¿Qué ladrón? Le ha quitado el permiso a los demás. Pues si eres legal, no. Hola Jefferson, bienvenido al canal. Por favor, compórtense. Acabé. ¡Ay, Dios mío! Ya van a empezar. ¡Mira este rayón que he hecho! Ah, no, que no lo ves, que está la roleta. ¡Mira, Rémuro! Este rayón es cuando me has tirado los pepinos y me has asustado. Era fotopata, ay no. ¿Cómo aprendiste inglés? No mods, nada. Hoy vete, no sé, vete al bar a tomarte una cerveza o algo. Tranquilo. ¡Qué tototas! Ay, los baneo a todos, ¿eh? Pongo ban chat. Ban everyone. Me quedo tan a gusto me quedo sola, hablando con mi dedo. ¿Cómo estás, dedo? Bien, ¿y tú? En el stream más normal de Moshi. Me lleva recomendando desde hace 2 semanas. ¡Oh! Te lleva recomendando mi canal hace 2 semanas. Vaya, Twitch está haciendo su trabajo. ¿Cómo estás, Camila? Buenos días, tardes, noches, lo que sea que haya en tu país. Espero que te guste mucho el canalcito. Estamos dibujando un emote que fue la votación de ayer de la gente. Dijeron, queremos Moshineko. Y yo les dije que Moshineko no era real, pero bueno, insistieron y nada. ¿Qué le hacemos? Nada, mírate Hoshinoko. Mírense Hoshinoko. Qué bonitos ojos. Van global. Sí, van global. ¿Cómo le hacían squishy? ¡Squishy! Gracias para estar tan buenas. ¡Qué me citas! ¿Cómo? ¡Tú eres mi hermano! ¿Cómo puedo excitarte? Hermano cochino hentai. ¿Será posible? Pues si no... No, Mario. No. Está buena, dale, serie, no me digas. Norteño.
Eres hombre. ¡Cállate, Kaito! Tú sí que eres hombre. Ah, bueno, de hecho sí. Ay, me voy a poner el chat más aquí arriba. Porque es que me ando girando mucho, me va a torcer todo el cuello. Que va bien con el momento. Rimo, waka, echi, hentai. ¿Cómo va a estar buenarda? Está buena, ¿verdad? A mí me gustó. O si no, bueno, yo me estoy leyendo el manga, pero mira, encontré el pelo de Henry. No es mal. Se supone que me lo tengo que tomar mal. Sí. Piropos de albañil. Ay, no. Veamos qué sale. ¡Uy! Estás dando un emote de mi mujer. De mi mujer Miuna. La amo tanto a Miuna. Es tan bonita. La quiero mucho. ¡La quiero mucho! Hoy no la he hablado. ¡Ay! Moshio tiene acaparada la cola del SR y colado canciones. Como sueño cada día con los monstruos de Moshio. Ay, ya van a estar así todo el stream. Dios mío. Qué paciencia. Qué paciencia tengo. No sé cómo los aguanto. ¿Qué música es esta? Esta es de Shio, claramente, ¿no? Esta... ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? Ahí. Esta la tengo que poner debajo. Perfecto. Ay, Dios mío, de verdad. La puso Phaser. Ah, no, la puso Kureneko. Se me hace una canción que pondría Sion, totalmente. Totalmente. El god de esta temporada es Skip to Lover. ¿Qué dices? No lo he visto. No lo he visto. Regálame tu VTuber. Un pito bien gordo para ti te voy a regalar. ¡Un pito enorme gordo! ¿Cómo te gustan? My God, Miana, tratándonos mal y somos felices. ¡Oh, sí! ¡Claro que sí! Tiene que ser Kuroneko. Sí, porque si yo ni Inter la ponen sí. Sí. Es Kuroneko. Es Kuroneko que tiene ahora gustos de Shio. Pero pónganse a bailar. ¿Por qué no bailan? Pónganse a bailar, hombres. Está buenardo. No sé si es el opening o el ending. Pero está buenardísimo. Para mientras llora. ¿Por qué estás llorando ahora? Eres peor que mi Tamagotchi, tú. Kaito es peor que mi Tamagotchi. Mi Tamagotchi hoy andaba emo. Andaba en modo no merezco la vida. La vida no me merece a mí. Ay. Marica. Ok, tenemos una oreja. Es el opening, nice. Anime muy curset, la verdad, sí, ¿eh? Anime invocó, salió tu canción del Rey León. Soy tímido, mentira, no me mientas. No me mientas. Es el opening, güey, yo qué sé, güey, es que no sé. Buenas, Eloy, ¿cómo estás? Dibújame, ay, ahora mismo. Mira, te la voy a dibujar. Mira, te voy a dibujar ahora de ojo, Mira. Ten. Para ti. Para ti entera. Para ti entera. Igualito. Antojando. Lo más cosas que se me hace es que ahí tenía 16 años. Sí, estaba súper chiquita. Qué mal rollo. ¿Quién fue el desgraciado?
que la preñó? Es lo que yo me pregunto. O sea, tengo mis sospechillas, ¿eh? Uy, tengo mis sospechas de quién ha sido, ¿saben? Porque tampoco soy tonta, ¿no? O sea, hay 2 hombres en la serie, tampoco hay que pensar mucho, ¿no? O es uno o es otro, pero... El padre... ¡Ah! Va a ser eso. He dibujado un... Tú vas con trampa porque has leído el mango, pero yo he leído el mango tampoco mucho, ¿eh? O sea, tampoco mucho. Na, 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 na. Tampoco he leído... ¡Ah, chingada madre! Una barbaridad el mango. A ver. Ay. ¡Ay! Ahí estamos. ¡Ay! Ya. El padre fue el que puso el yogur. Efectivamente, yo tengo esa teoría principal. Y a partir de ahí ya se desarrolla todo. Vale, tenemos lo que es la cabeza porque lo que es la oreja esta la voy a espejar. Tal que así. Y ya. ¿Está bien? Sin más. Sin más y sin menos. Porque como la voy a animar... Monchi, ¿te bañas en yogur? ¡No me baño en yogur! Es más de comer el mango. No leerlo. ¿Por qué no? ¿Vi? El Aqua es una brutada. A mí me gusta Aqua. La que no me cae muy bien es Ruby. No sé. Está rara, ¿eh? Es rara esa niña. Está como traumada. Pero traumada de la mala forma. Se baña en yogur porque no se baña en general. ¿Cómo supieron que yo necesito bañarme hoy? Yo necesito bañarme. Cuando llegue a mi casa me voy a bañar. Lo prometo. Lo prometo, me voy a bañar. La guía del Rubius me dijo que era raro que te bañaras en yogur. Es que no me baño en yogur. Eso lo habéis dicho vosotros. Pero no es real, no es canónico. Yo no me baño en yogur. Esto es mal de la cabeza. ¡Oh! ¡Hoy no hemos abierto un TikTok! Ay, Dios mío. Qué desgracia de vida. Hoy iba a abrir en TikTok. Hoy iba a abrir en TikTok. Yo te lo dije, pero no me leíste. Pues, ¿por qué no me escribiste al privado? Es todo tu culpa, Shio. Todo es su culpa. Todo me lo hace mal, Shio. Yo no me equivoco en nada, es él. También es verdad. Es que es verdad. La gente te ignora. ¡Ay, no, pobrecito! Pobrecito, se le quiere mucho. Se le quiere mucho al Shio, aunque tenga sus cosas. Sus claros defectos y sus pequeñas virtudes. Ay. Gracias, Camilo. Muchas gracias, bebé. Besitos. Es parte de la familia. Ahora ya no podrá escapar de aquí. Se te quiere a 5 metros bajo tierra. No, pobrecito. Güey, se lo va a creer y le va a dar depresión. Hola, Índigo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás hoy? A ver. Ué, no me gusta ese color. Creo que es muy clarito. Voy a poner este mejor. ¿Cómo van los pelos de mis gatos? What the fuck? Hay un montón de pelos. ¿Me ha salido bien este círculo a la primera? No me lo puto creo. Fuck. ¿Qué? Tengo poderes. Tengo poderes. Momento. Chachararanana. Impresionante. Es el genjutsu del yogur. Estás mejorando en el... ¿Cómo que no me puedo ir? ¿Acaso es castigo?
La gente cree que es castigo, pero yo siempre digo que eso es lo mejor que te puede pasar. Pero no me creen. No me creen. Es que eso de no darles comida a lo mejor influye. Poderes vas a tener tú si no puedes sumar 1 más 1. ¡Ay! ¿Por qué estoy tiesa? Estás tiesa. Pero tiesa te gusta, ¿no? Porque... ¿Qué problema hay si tiesa te gusta? Ay. A ver. ¿Está conectado? Sí, ya está. No, cállate, Remo. Maldito hermano. Se puso a cargar a Miguel. ¿Qué Miguel? ¿Qué dices? Esta canción me encanta. Juanito, ¿a ti también te encanta? Ok, patatita, nos vemos. Nos vemos. Es que me quieres. También a 3 metros bajo tierra. O de verdad. No. El pene, sí. ¿Qué? Digo la canción. ¿Qué? Tú dime nada, yo te quiero mucho. ¿Qué dices? A ver. Uy, me doy cuenta de una cosa. Yo no tengo ganas de dibujar ni nada, ¿eh? Estoy... que no tengo nada. ¡No tengo nada! Ni ganas. Me quiero ir a mi casa. No quiero trabajar. Me quiero ir a mi casa. No quiero trabajar. A ver. Estoy baboshi. Chegado esta carta. Pusno de Bojas. Just chatting. A ver. Alexa, cuéntame un chiste. ¿Qué le dice un jaguar a otro? Jaguario. ¿Cómo? No lo he entendido. ¿Alguien me lo puede explicar? Jaguario. Ay, por favor, ¿qué dices? ¡Qué malo! ¡Qué terrible! No, deberían de quitarme el follow por eso. Ay, güey, ¿qué ha pasado? Ok, no tenemos mods, ¿eh? El bot lo ha tirado a Kaito durante 15 segundos automáticamente y no tenemos mods, así que no se lo podemos quitar. La música, ¡ya! Pensé que dijo jabón, yo también. Ay, güey, me mataron. ¿Te resbalaste o qué? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido de vuelta. Dormir es una de las peores cualidades del ser humano. Mientras duermes en ese mismo tiempo puedes estar trabajando, estudiando, dibujando. ¿Sabes qué? También puedes estar descansando, que eso es algo muy sano que tendemos a no hacer. Tendemos a no descansar. No solo el cuerpo, también la mente. Es muy importante. No se olviden de eso. Hay que trabajar, hay que pasárselo bien, pero también hay que descansar. Bueno, sobrevivirá, no le va a pasar nada. A mí me terminaron 10 minutos el otro día en el último segundo. Seguro fue Mario. Es algo que haría Mario. Una luz. Hay un poco de control de Dios aquí gracias al bot. Pues mínimo, la verdad. Mínimo por no decir nulo. A ver. Oigan, pórtense bien, que no hay mods. O sea, hay, pero los pobrecillos no están ejerciendo su trabajo. Fue Mario, ya sabía yo que era Mario. Quitar follow, prefiero se desintegra. ¡No, Camilo! Era muy majo Camilo. Se le echará de menos. Ay. Bueno, ahora podemos usar su cuerpo para alimentar al resto de personas. No está mal. Qué buen sacrificio. Necesitábamos más comida al fin y al cabo.
A ver, esto... Vale. Estos dos, sí. A ver, yo que mire... Oigan, ¿ustedes les gustan las pelis de extraterrestres? ¿Han visto la peli esta de señales? Que va de ovnis y así. ¿La han visto? Acabo de estornudar y por la forma en la que me suelo sentar en la silla me caí. ¿Te has caído de un estornudo? What the fuck? Mal rollo esa peli. No, y sí la he visto. Es buenísima, ¿eh? ¡Ah! Crearla se me olvidaba, es buenísima. A mí me encanta, ¿eh? Me estoy aprovechando aprovechando que es emote muy chineco. ¿Qué? Ah, a ver, la canción. Ver el colo. ¡Ah! ¿Te lo sobamos? La que vi de Aliens es ET. Uy, ET también es buena, ¿eh? Es vieja, pero es buena. Tiene su tiempillo ya. Ok. Y voy a dibujar... La boca. La boquita. Ahí. Una vez me pasó, estornudé, se dañó la silla y me caí. Hostia, a mí nunca me ha pasado eso. Pero sí que rompí una vez un taburete de estos que son de niños, de bebés. Que literal, no sé cómo me cupo el culo ahí. Ahora que lo pienso. Era bueno, porque no tenía reposabrazos. Entonces yo pues me puse ahí, pero de bebé, literal, y me senté. Y claro, como era de plástico, pues lo rompí. Obviamente, que a quién se le ocurre, pero bueno. En fin. A ver, ¿dónde está? Aquí. Perfecto. Peores momentos he tenido. Yo me he caído también de... Ahora que lo pienso. De eso, de la silla del escritorio. Una vez me caí, me quedé con las patitas hacia arriba un rato. Fue un poco cómico verme. Bueno. ¿Por qué todo el mundo quiere que Moshineko sea real? Díganme. Ustedes son el diablo. Ay, fuck. Ok. Va. Me queda... el pelillo este. A ver, el color. Es que tengo como dos pelillos, me he dado cuenta. Tengo el pelillo de arriba y el pelillo este de aquí. Que están bien muy cute. Últimamente lo ando exagerando mucho en los dibujos. ¿Saben? A ver, espera, lo voy a poner ahí y lo voy a pintar. Vamos a pintarlo aquí y aquí. Ok, y lo pongo... Calla, lo pongo... ahí. No, ahí. Espérate. Ok. Abajo. Sí. No. Ay, no, porque yo quiero esta parte por encima. Así. Vale, me toca borrar acá. A ver. Toca borrar. Ahí. Ya está listo. Hola, fan de Milkio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? A ver. ¿Ustedes cayeron de un techo? No. Te caíste como en Ranma. ¿Qué quieren decir? Es vieja, pero es buena. Pues ese comentario más normal. Oye, sí, lo pongo. El último de Aliens que vi fue Maratón de Alien. Yo me vi la primera y la segunda, creo. Para darle whiskas. ¡No! Ustedes se cayeron en un techo. Ya lo he leído. Vale, leí ese comentario antes que ninguno.
Otro, porque si no es real, se puede rascar la pancita. ¡No! No se puede, no toquen donde no deban. ¿Qué va a hacer esto? Ahora un afro y sacar la pista de baile. Sí, ¿eh? ¡Ah! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Ha llegado mi mujer! Ay, espera, que pierdo el tracking y todo. ¡Que pierdo el tracking y todo! ¡Ha llegado mi mujer! ¡Bonito! Mi amor, ¿cómo estás? Hola. Hola, hermosa dama. ¡Ay! ¿Cuál de todas? Pues mi mujer, bonito. ¿No la ves? Espérate. Espérate. Ignoren el atajo, ¿vale? Le voy a dar yo SEO porque han sacado una carta de que no hay mods. Entonces, en términos de mods, no tenemos mods. ¡Vayan a seguirla! ¿Funciona el video? ¿Pregunta? ¿Funciona? Por favor, dime que funciona. ¡Dime que funciona, Dios mío! ¡No funciona! ¿Por qué no funciona? Ah, porque he puesto 2 U's. ¿Soy pendeja? No, lo siguiente, amiga. Es que de verdad... Pues... Está mutando. ¡Cállate, tío! ¡No me veas! Let's go. ¡Café! Está caliente todavía. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? Está caliente todavía. ¡Aprovechen! Está caliente todavía. Ay, Diosito. No debería hacer esos comentarios. No vayas al LOL, por favor. Ay, bueno, el LOL y el Valorant, ¿eh? Que nosotros habíamos dicho que íbamos a jugar Valorant, pero me da miedo todavía. ¡Me da miedo aún! ¡Me da mucho miedo! No quiero. No quiero perder la vida. Ay. Bueno, no quiero que me insulten por ser mujer, más bien. Y por la manquez que pueda tener para empezar a jugar el juego. La verdad. Gox, ¿cómo estás, corazón? Bienvenido. Vamos a hacer un llamamiento. Espérate. Voy a pausar y todo. Vamos a hacer un llamamiento para que el señor Gox se atreva a grabar videos conmigo, por favor. Y de paso, ya que está Bonnie aquí, vamos a enmarronarla bien y también que haga algún tistos conmigo. Sí, ¿eh? Oye, si nosotras dos hiciéramos collab sería como si fuésemos gemelas, güey, porque somos las dos albinas. ¡Ay, qué bendición! No, yo sueño con ese día, mi amor. Yo sueño con ese día. Yo tengo que jugar hoy todavía, que me bajan de Grandmaster. Uy, no manches. No manches. Es que te bajan, es verdad. Cuando estás en rangos muy altos, si no juegas, te bajan de rango. Yo como eso no lo he visto nunca, claro. Oigan, pregunta, ¿cómo se ve mejor esto? Encima. Sí, ¿no? Encima. O debajo. No, yo creo que se va a ver mejor así, para que se vean las orejitas. Suena esclavitud, pero obviamente yo solo es... ¡Ah! Yo solo esclavizo a gente. Rímuro, muchas gracias por darle una sopa Bunny. Muchas gracias, amor. Besitos. Muchas gracias. Se aprecia un montón. Agua, agua. Gracias, hermanito. Primero, mira, Metal Family. La voy a ver, vaca. Ya la veré. Uy, qué profunda esta música, ¿no? Oh my god. Oh my god. Ay. ¿Collab de qué? Soy horrible haciendo estos. Me da igual de cualquier meme que veamos. Que digamos, ¡buah! Me hace gracia. Y ya. Róbatelos, me los voy a robar a todos. Son mis bebés. Y me van a amar a la fuerza. Hola, Link. ¿Qué tal? Oli, oli. No quiero jugar, qué pereza, pero me bajan. Pues deja el juego abierto y piérdela a propósito. Y así te cuenta como jugada.
Y ya está. Mira, a ver si te da la solución. Oigan, el emote ya está, ¿no? Tengo que hacer la cola, pero la cola es fácil. La cola es fácil porque es la colita, lo mismo, pero tiesita. Como os gusta. Como decía al principio del stream. Oye, qué pedazo de canción esa, me encanta. Mira que es instrumental, pero top. Top. El que sepa de música dirá sí. Y en este canal tan pronto me pueden poner reggaetón como me pueden poner una canción así. Es totalmente random. Es lo mejor del directo. Que no sabes qué te van a poner. Y la cola, ¿qué cola? Si la estoy haciendo, pendejo. No es broma. Estoy en ello. Calma, ya calma. No. Es que la cola luego la voy a animar en Light 2D. O en After Effects, no sé. Y la poronga. ¡Miren mi poronga! ¡Miren qué grande la tengo! Ay, 15 minutos. 15 minutos. No sé cuánto he tardado. Está muy gorda. Es que así os gusta, ¿no? ¿No os gusta gorda? ¿La prefieres? ¿Cómo la prefieres? ¿Fina y larga o gorda y chiquita? Cuéntame. Más fina, no, pero luego, ¿cómo se anima esto? La hacemos más chiquita, ¿sí, no? A ver. Ay, señor, de verdad, todo quieren, ¿eh? No va a estar tan jodido deformarla, no pasa nada. Yo luego la puedo deformar con el cacharro. Con el cacharro, ¿cómo se llama? Con el Light 2D yo lo deformo. La tienes fina, la tengo fina y larga, ¿eh? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo la tienes tú, Moshi? Pues yo la tengo así, mira, larga y fina. ¿Te gusta? Pensé que era de tenerla peluda y suavecita. La tengo peludita. Mira qué peludita tengo la colita. ¿Eh? Pedazo de cola. Easy. ¿Por qué me ponen vistas justo ahora? ¿Por qué me ponen vistas justo cuando estoy diciendo estas cosas tan malas? A ver, ¿cómo van los...? ¡Pats! ¿Cómo estás? Hacía mucho que no te veía, corazón. Gracias por los beats. Recuerda alejarte de los mapaches. ¿Cómo la tienes peluda? Afeítate. No. Yo no me voy a afeitar. Yo a mí me tenéis que querer así. Peluda. Tenéis que querer peluda. Con pelo y con todo. ¿Cómo la reconocí al segundo? Sí, ¿eh? Eso es raro en mí. Timing maravilloso. Basta que entra alguien externo y se saca el rollo. Sí, se van a quedar en plan de ¿cómo? ¿Saben algo que quiero hacer otra vez? Quiero ver otra vez la peli de El Emperador y sus locuras. La de las locuras del emperador. ¡Qué peliculón, Dios mío! Quiero verla otra vez y quiero hacer emotes. El casco. Sí. Inter perdió los poderes, los perdió. Si es furria, yo lo sabía yo que no. Y el DTS por bits funciona a partir de los 20, creo. Me has cortado el rollo. Oh, perdona, le has cortado el rollo al emperador. El Kronks es buenísimo. Me encanta. Es tan bobito. Me encanta. A ver, vamos a hacer el corazón. Oye, me he vuelto experta ya haciendo estas mierdas. Tanto dibujar. Es que dibujo demasiado, yo. Me he vuelto, salen las cosas a la primera. ¡Turum! Oigan, me quiero hacer alguna expresión de yoyos para el modelo, ¿eh? ¿Qué me podría hacer? ¿Tenéis sugerencias? ¿Algo que molaría?
Díganme. El Sevilla gana Europa League. Qué falta ahora que sí sea de verdad, ¿eh? Recuerden que mañana veremos si todo sigue bien Plastic Memories. Voy a hacer el anuncio por Twitter, voy a avisar de todo. ¿Te puedo hacer un dibujo? ¡Claro, corazón! ¡Hazlo! No. Tenemos emote de Kronk. Teníamos. No. Teníamos el de Pacha. La dejo calva. ¿A quién? ¿Cómo? Me perdí, ¿qué? A menos que me diga lo contrario. No, a menos de que me atropelle un camión, lo vemos mañana. Pero bueno, todo puede pasar en la vida, ¿eh? Yo ya no digo nada. Porque luego me atropella un camión, me quedo ahí como en quiero comerme tu páncreas. ¡Au! ¡Hola, Garadox! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al canal Oshi. Si Sios mod, ya no hay nada que hacer, tocar a la corrupción. Es que Sios es bien corrupto, la verdad. ¿Viste al sello de Dio en Tiki Tuki? No lo he visto. La cara de Moshi diciendo Konodiota. Me gusta. Ese pensamiento de video. Es que es re horny, el tío. Es por eso. La cara del emote de Facer. Esa cara me gusta, sí. Esa cara me gusta. Quizá lo hagamos, Vale. Tengo... Sí. A ver. Oigan, no cené. No cené nada. Me ando muriendo del hambre. Pero bueno. Queda poco directo, sí creo, porque ya vamos a acabar pronto esto. Pero un Taco Bell, no apetece un Taco Bell ahora por la noche. No se hace, Pizza con anchoas. No. Voy a decir con un ojo muerto. Tengo un ojo muerto y el otro vivo, como en la vida real. Eso es spoiler del oso, eso es spoiler. No saben a lo que me refiero, ¿verdad? No pasa nada. Me dice, ¿qué pasa? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres tú? Leonardo decía que en su casa comían bocadillos con leche. O sea, pan de leche. ¿O cómo? Pero el pan de leche está bueno. Me gusta el pan de leche. Yo lo comía mucho, cuando era niña. ¡Ay! ¿O comer mujer? Ay, ¿con quién me voy a casar? ¿Con Shio? Pues sí, ¿no? Con Shio te tengo que gastar. Gracias por los bits, bebé. Besitos. Muchas gracias. Via comer moger. Sino com quem me voy a casar? Hola Marito, ¿qué tal? Welcome. Espero que lo pases bien en el canalcito. Espero que lo pases bien. A ver. Oigan. Ando pensando. Sí, a veces pienso. ¿Yo por qué voy a hacer este mote animado si en realidad con que hiciera la cola animada ya sería suficiente, ¿no? ¿Por qué me pongo metas tan difíciles a mí misma? Estoy bien. Estoy bien. ¿Cómo esto de odiarse a uno mismo no está bien? No. Oigan, escucho muy baja la música. Ustedes no. Escucho mega baja. Acabo de iniciar el LOL. ¡No!
ya lo perdimos. Ya lo perdimos. Juanito nos dejó plantados en el altar. Yo ya no me caso, ¿eh? ¿Qué programa usas para hacer esos lindos dibujos? Hola, Drake. Uso Paint Tool Sai. Hola, Kish. ¿Qué tal? ¿Es la mona china de los tistos? Sí, soy yo. Soy la mochi de los tistos. That's me. You looking for... No sé si sevillana, ¿qué? ¿Es americana o chilena? No, soy argentina. No escucho nada, ¿eh? Les voy a skipear la canción. A ver, estás perdido, te recomiendo ir a la chamba. Sí, ¿eh? Bueno, ya lo perdimos. No sé por qué le hablas si Rimuru ya ha muerto, ¿no lo ves? Ha muerto. Ok, gentecilla. Esto está casi en realidad, ¿eh? Ay, puta madre. A ver. Ay, coño. A ver. ¿Está esta capa, tío? ¿Dónde está? Ahora, ay, Dios mío, ¿eh? Me ha costado encontrar la capa, oye. ¿Mañana qué van a hacer ustedes? Cuéntenme. Yo mañana seguramente adelante cosas del canal. Me voy a poner a grabar tistos y todo eso porque ya no tengo. ¿Qué más? Voy a trabajar cosas a adelantar para el estudio y así. ¿Qué más? Seguramente me meta al Overwatch a jugar. Si alguien quiere jugar conmigo, ahí me habla. Y no sé, voy a ver si puedo cantar. Hola Jimena, ¿cómo estás? Bienvenida. Besitos. Ese tema levito. ¿De dónde es esta canción? Vas a ver, Susume. Lo quiero ver un día del espectador porque si no está carísimo. Voy a beber agüita. Mañana toca tomar hasta morirme. Hostia. Falleció. Luego ya no le vemos la semana que viene. Te arrastro a madera. What the fuck, no. Te mando WhatsApp. Ya estás tardando. Yo me casaré con una VTuber a las 4. ¿Cómo? Cantar, cuenta más. Cantar, cuenta más. ¿Cómo? Tengo que volver a Rankeds, pero me enganché a las rápidas. A mí las rápidas no me gustan. No me gustan nada. Estoy pensando una cosa, ¿eh? Voy a hacer trampas. En vez. Voy a hacer trampas. Voy a hacer tramposis. A ver, ¿algún emote? Para robarme los ojitos de corazón. ¿Algún emote viejo? Uy, no encuentro ninguno, ¿eh? What the fuck? Lo voy a tener que hacer. No me jodas. ¡No me jodas! Bueno, de modo. Vente al LOL. Ni de coña. Ni aunque me paguéis. Y si ustedes me quisieran, no me recomendarían ir al LOL. Hola comunista, ¿qué tal? A ver, si las mujeres que tienen grandes pechos son inteligentes, entonces las que se ponen implantes tienen inteligencia artificial. Ay, Dios. Solo tengo que decir eso. Tremendo. Tremendamente malo. No te conozco, pero te quiero. Jimena, ¿estás bien? Bueno, suele pasarme, ¿eh? La gente me quiere aunque no me conoce. Luego me conocen y ya no me quieren tanto. Pero bueno, no pasa nada. A ver. Na, 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 na.
I'm the bad guy. Down. Es solo pura calidad, es verdad. No entres al LOL. No pienso entrar al LOL, Rimru, jamás. No me vais a mentir, no me vais a engañar. Las que son planas, que son bobas. No sé, según su lógica. Según su lógica, sí. No sé, yo no he dicho el chiste. Entonces, música está buena, ¿verdad? La verdad. Pasas Discord, yes. Ahí te lo han dejado. El Autobot, porque claro, como no tenemos mods, un Dota, no, el Dota es más o menos lo mismo, ¿no? Antes del LOL, Ranked en el Hub Hotel. Sí. Yo no te engaño, te digo que no entre exactamente. Exactamente, eso es lo que hay que hacer, decirme la verdad. Decirme, Moshi, no entres, porque si entras va a estar bien jodida, amiga. Va a estar bien jodida. Va, una cosita. Que ya acabo el emote. Que ya no le voy a hacer nada más. Y me dirán, Mochi, pero te has dejado el ojo y todo. A ver, no me lo he dejado porque como lo voy a animar en Live 2D, pues lo voy a duplicar. Hago uno y lo duplico. Y la oreja lo mismo. Entonces, pues, realmente es tontería, ¿saben? Y eso, básicamente, eso os cuento, todo eso. ¿Qué os parece? Está puto jodiendo mi... Oigan, vamos a ver a Miguel, ¿cómo está? A ver, Miguel, ¿estás en depresión o no? Se ha ido a dormir, Miguel. Bueno, sin más, ¿eh? Sí, está dormidito. Justo por esta parte del tema necesito el emote de perreo. Es que sí. Hay que meterlo, espérate. Se voy a decir a Mario para luego acordarme. Pero si no, luego no me acuerdo. Pasarte emote perreo. Listo. ¡Ay, no! ¿Por qué me hacen tanto daño? Esta era la canción de Perla, ¿eh? ¿Os acordáis de Perla? Ay, qué triste. Voy a llorar. La Perla, que era mi novia, yo no lo sabía. Ay, tienes horario de sueño más arreglado que el mío. Obvio, es que tú no tienes... Directamente tú no lo tienes arreglado, lo tienes rotísimo. O mal colo. No sé qué. Muriendo. Muy fuerte. No sé cómo hacer la boca a mi dibujo de Todoroki. Y ya como es realista, no sé cómo hacerla. Pues hace una V. Eso siempre funciona. La V. Dios mío, Juanito. Esta canción me toca mucho el alma, ¿eh? Esta canción, que lo sepas. Esta canción no, porque lloro. Tú también, nada. Buah, es que... Acabo de ganar la partida. Se ha ido 2 del enemigo AFK. Joder, madre mía, qué suerte tienes. Se la hice, se ve rarito. ¡No se puede ver rarito! Se tiene que ver perfecto. No sé cómo hacer tus ojos. Y luego a lápiz. Pues... yo tampoco sé hacer mis ojos a veces. No te voy a mentir. No te voy a mentir. Yo a veces no sé hacerlos. A veces me equivoco y tengo que verme referencias y todo. Chatting. Ah, tengo que cambiarlo yo, ¿no? A ver, espérate, ¿cómo es con game? Just chatting. ¡Eh! ¡Soy mod ahora! ¡Qué maravilla! Ha mutado. No, no has visto nada. No has visto nada. No has visto nada. De hecho, espérate. A ver, espérate, porque aquí están todas las... Ay. Listo, ya no has visto nada. Tengo que quitar los permisos de chat. No puedo, Juanito, yo no podría banearte nunca. Lo pusiste mal, Moshi, ¿por qué? ¿Cómo que lo he puesto mal? No, a mí me sale bien, ¿no? Just chatting. ¿Eh?
But people say, no, it was a mistake. I pressed the wrong button. But I already... Mario, no. Que no eres mod. Que has perdido tus poderes de mod. ¿Qué haces? Miren, es que tiene el clic, el dedo lo tiene muy rápido, ¿eh? Vaya bocivo. Es una bozón, exactamente. ¿Seguirás Mario en el próximo stream? No lo sé, díganme si quieren que siga el Mario, o si quieren que hagamos el evento de amor, o si quieren que reaccionemos a algo, o si quieren que veamos memes de los memes de Moshi, o qué. Miren cómo se hace, ¿eh? El paro. Consultorio. ¿Qué está pasando? Pero nada, Mario, que no tenéis poderes de mods. ¿Qué os pasa? Sí, el Mario. Pero que no sois mods, que habéis perdido los poderes. Son los abusivos. No. Ay, Dios mío, reacciona a Marrano y la marrana. Empacan para irse a Medellín. ¿Quiénes son esos? Devuélvame mis 5 subs. No me hagáis perder dinero, Mario Nava, por Dios. Teníamos un acuerdo. Ay, los Peppa Pig. ¿Quiénes son esas personas? Ay, esto es del príncipe de Egipto. Esto es del príncipe de Egipto. A ver. Voy a adelantarlo, porque... Ay. Si nada, porque cree que tiene privilegio, lo van a... ¡No manches! Pero si fue la roleta. Yo quiero consultorio. Ok. ¿Hacemos consultorio entonces? ¿O cómo lo ven? Si no se escucha, ¿no? Esta canción, esta peli está buenarda, podríamos verla. Yo no soy religiosa, pero me encanta esta película. Buena mitología, Bueno, a ver, pero todavía es pronto, ¿no? Todavía es pronto, pensaba que era más tarde. Uy, ¿cómo está el viernes? Por Dios, yo estoy cansada, Ya que no hay mods, ¿puedo rolear en el chat? ¡No! ¡Hola, Ralph! ¿Qué tal? Yo creo que las mods se merecen perder la espadita un día. Sí, pero el sábado, te imagino. Te voy a dibujar sin ojos y sin boca porque no me sale. ¿Sabes una cosa? Algo que quiero decir a la gente que dibuja es que se tomen el tiempo para dibujar, porque un dibujo no te va a salir en 10 minutos. Un dibujo a lo mejor te tiras... Yo suelo tardar en hacer un sketch, suelo tardar de 1 a 2 horas. En un sketch, en un boceto de mierda. O sea, te quiero decir con eso... La vida no es fácil. Y los sketches no salen solos. Uno tiene que tomarse el tiempo necesario. ¿Cuánto tardaste en hacer el del pony? Yo suelo tardar eso 1 hora o 2 en hacer sketches, Y depende, si hay cosas, por ejemplo, los ponis ahora mismo se me hace que tienen un diseño muy simplote. Entonces podría hacerlo más rápido. Cuando dibujo, si no me gusta la cara, que no me gusta, le hago máscaras. Yo ya no hago eso. Yo ya no hago eso. No. Ya abandoné el dibujo. Ay, Dios mío. Aún recuerdo el coñazo que te daba con el fanart de Kirane. ¿Y no volviste a hacer ningún otro arte? ¿Sí o qué te pasó? ¡Ya gané! Ay, encima ganó y todo, no me lo creo. A mí no me pasan esas cosas. ¿Por qué le bajas? Perdón, ¿Quién es ese hombre? Ay, yo ya no los quiero. Nunca os quiso, yo creo. Es un psicópata, sociópata, mala persona. ¿Dónde está mi culo? ¡No está! ¡No está! Porque no está. Timo, ¿estáis aquí?
¡Ay, se queda ya! Pero es que mira, el emoji ese, el emoji colo, lo que pasa es que se lo tienen que preguntar dónde está a Inter, que es el que editó el video. Él editó el video, no yo. Oigan, hacemos una cosa loquísima. Abrimos en TikTok, aunque sea 10 minutos. Abrimos. Me banean, ¿eh? Me abren para siempre. Me banean para siempre. Me dicen, no, baneada de la vida. Así enloquecer. Why not? Why not? Hola, Celestia. ¿Qué tal? Bienvenida. Dibujar me consumía mucho tiempo que no tengo. Same, pero bueno. Hay que comer. Hola, Iguana. ¿Qué tal? Si te banean hasta el jueves que viene se caducas. Puede ser, ¿eh? Puede ser. ¡Bam, bam! Quita. Siempre seré yo su dueña. A ver. Estoy abriendo. A ver. Yo soy su mujer. La versión larga. A ver. A ver, va. Mira, ahora me dio cosas. Puedes sacar clips ahora de los directos. ¡Ah! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Oli, tema. Chats y entrevistas. Estamos en vivo en TikTok. Estamos en vivo en TikTok. ¿A qué waifu le cantas eso? No sé. Porque ¿quién es ese hombre? No sé. Está complicado. No ganas de ir a caballo sin camiseta con este reloj. Y sí. Bueno, no, yo con camiseta. Ay, fuck. Me dejé llevar. Se va épicamente con las rosas que eran para la dama. Adiós, comunista. Bye, bye. Hola, gentecilla de TikTok. ¿Cómo están? Canción épica de fondo. Canción épica. ¿Cómo están? Estoy teniendo muy mala suerte en TikTok. Me andan baneando mucho. No sé por qué. Cuéntenme cómo les ha ido el día. Chiquitos, cuéntenme. El lunes no hay stream exactamente. Voy a conquistar barcos. Sí, andan un poco extraños. Hola, ¿cómo están? Bueno, ¿cómo están? Cuéntenme. Una de las primeras. Si quieren saludito, vayan a mi Twitch. Hola, Kiwi, ¿qué tal? ¿La música pirata existe? Creo que no. No sé, o sea, la temática pirata no creo que haya sido la que más me haya gustado en la vida. Probablemente. Es que antes que la temática pirata, me gustaba la temática detective. No se te escucha en TikTok. ¿Cómo que no? ¿No se me escucha? ¿Por qué no? Es verdad, voy a checar. ¿Por qué no va? A ver. O sea que estoy literal hablándole a la nada. ¿Ahora ya sí se escucha? ¡Hola! No se escuchaba. ¿Qué cosas? Bueno, si no se me escucha no me pueden banear por ser menor de edad. Bueno, TikTok dice que soy menor de edad, pero no le sabe. Bueno, detective, ponga mi detective Conan. Ay, me gustaba mucho el detective Conan. Me gustaba mucho. Devuélveme el oro, jamás. Ese oro está ya gastado. ¿Sí? ¿Se te escucha? Vale, genial. Estarían en TikTok escuchando Piratas del Caribe y tú callada. Literal, estaban así esperando en plan de... Oye, ¿qué te pasa? ¿De dónde eres? Soy de Argentina. Finge ser mayor de edad. Soy mayor de edad.
Pa, pa, pam. Siguiente anime, Poder Detective Conan. ¡Buah! Pero ¿cuántos capítulos tiene el Detective Conan? Si tiene como 1000. No te maldigas así. Solo veo el futuro. Hola, Smart. ¿Qué tal? El nombre de la rola se llama Love Trap Mucho. 1500. ¡Qué locura! ¿Vas a recuperar las Maldivas? ¿Puede? ¿Puede? ¿De qué parte? ¿Del centro? Del centro. De Buenos Aires. De Buenos Aires. ¿Tienes deudas? ¿Sí es mayor de edad? Sí, tengo deudas. Tengo deudas y tristeza. ¿Cómo te llamas? Hola, soy Mochi. Como dice mi nick, soy Mochi. No. Estoy bien, ando bien. Ando al millón. Bueno, un poco alérgica por el pinche gato. Por lo visto se ha puesto encima de mi jersey, me lo ha llenado de pelos. Y ahora me está dando alergia porque sí, soy alérgica a los gatos. Sí, tengo 2 gatos. ¿Por qué? Porque a mí me gusta sufrir. Hola, Yuremcito. ¿Qué tal? Welcome. Vengo de TikTok. Nice. Juanito Neko, ¿existe? Sí. Hola, Kakaroto. ¿Qué tal? Qué bonitos tus ojos. Ya, los ojos. Los ojos. No te creo nada. Te recomiendo Black Clover. Hola Ángel, ¿qué tal? Pues me lo han recomendado varias veces, ¿eh? Black Clover. Pero es que hay tanto anime por ver, güey. Hay tanto anime, yo no sé. ¿Ya me van a hacer la broma del permatrago? ¿De verdad? Me enojo, ¿eh? Tengo Twitch, pues te lo instalas. Y me haces feliz. Más deudas que tristeza. No, más ambos. Ambos. Ahora he pagado los impuestos. He pagado los impuestos que me venían del trimestre. Y es como llorando. Pregunta en TikTok si están viendo Hoshinoko. ¿Están viendo Hoshinoko? Cuéntenme. Hola, Master. ¿Qué tal? ¿Cómo está, señor? Vengo, sí. Genial. Pues quédese. Mi secreto para decir que me gustan los ojos de... es decirle que me gustan sus boobies. Así no se esperará de que realmente le esté viendo sea el colo. ¿Qué? Sabes que no tiene sentido todo eso, ¿verdad? ¿Cuál es tu anime favorito? Yo creo que... Inuyasha y Fullmetal, los dos. Un poco más Inuyasha. Betsy, hello, how are you today? My love, hello. I'm almost ending the stream. Hola, Mysterium, ¿qué tal? Bienvenido. A mí me gustan tus ojos. Es que ese color entre amarillos y rojos me fascinan. Sí, ¿verdad? Mis ojos son ahí raritos. Son raritos. O sea, peculiares, ¿no? No se los he visto a nadie más. Esta combinación de colores. Al menos. Algo tengo. Hola, Messi culón, ¿qué? Buenas. ¿Qué tal? ¿Quieres ser mi novia? No. No te conozco, ni siquiera sé quién eres. ¿Qué les pasa? ¿Ya viste Yoyos? Sí, ya vi Yoyos. Bueno, no vi la última temporada, la de Yolin. No la he terminado, de hecho me vi la mitad. Y luego la otra mitad no la vi. Oye, pero nada, si estamos sin mods, ¿eh? Me ignoró, te ignoré. Ah, sí. Comparto neurona contigo. ¿Cómo va a tener sentido algo de lo que diga? Es verdad, tienes razón. Pero ¿quién tenía la neurona? No me digas que se nos ha perdido la neurona. ¿Y dónde encontramos otra? Ay, Dios mío, no. Oli, Crayoli, hola. Ay. Soy re fan tuya. Hola, bebé. Tu voz es linda. Gracias. Ya me voy a Twitch. Muy bien. Aquí nadie es fácil, a menos que tiren 20k bits. Y me lo pienso. Si tiran 20k bits, llamo a Juanito ahora mismo.
Llamo a Juanito ahora mismo. Se aprovechan de que no hay mods. Pero es que no hay mods. ¿Verdad? No hay mods. Nada, que no hay mods. No puedes moderar. Hola, Henry. ¿Qué tal? Digan lo que quieran, pero si eres tú el que está moderando. Pues si Fontex se deja de furular. Ya no furulo. Tu voz es demasiado linda. Ah. Mucha gente me dice eso. Que les gusta mi voz. A mí no me gusta mi voz. Lo siento, no me maten, no me maten. He batallado mucho para poder escucharme siquiera en mis propios TikToks y todo eso y que no me dé... No puedo. Que no me dé cringe mi propia voz. Supongo que a nadie le gusta su propia voz, ¿no? Espera que miro a ver si puedo. ¿Qué? ¡No! Estás loco. Ay. Hola, Kirito, ¿qué tal? ¿Qué tal? Sí, hoy soy argentina. ¿Qué tal, Víctor? Bienvenido al canal. Hola, Max, ¿cómo estás? Hola, Kiwin, ¿qué tal? ¿Verdad? Ganaríamos gol de madre y llamada a Juanito. Doble premio. ¿Verdad? Se subiría el gol de... Solo tengo 10k, no gastes dinero, no gastes. No gastes, bobito, no te preocupes. Fíjate, a mí tampoco me gusta escucharme en audios. Tampoco, pero si tú tienes una voz súper bonita, Juanito, ¿qué dices? ¿Qué dices? Centurion, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola de nuevo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hideki, hola, ¿qué tal? A mí me gusta tu voz, Moshi, en serio. Les gusta mi voz, what the fuck. Son muy amables. Aunque me tienen... Aunque me mientan, pero son muy amables. Dame tu voz. ¿Quieres mi voz, Shio? ¿Se imaginan a Shio que es un hombre de 2 metros con mi voz? Pues es verdad que eres un señor de 60 años y no una amiguita. No. Soy mujer. Tengo boas. Tengo chichi. Soy mujer. No sé en qué idioma decirlo. Ay, Dios mío. No te miento. Te creo. Por esa waifu me voy a quitar la barba. ¿Eh? ¿Por qué harías eso? Los audios, nuestra voz suena muy rara. Sí, ¿no? La que no me gusta es la mía, es horrible. Eres idiota, Rimu. ¿Cómo que tu voz es horrible? Mira, te voy a ignorar ese comentario porque me voy a enfadar. Digo, en serio, está mucho relajante. Bueno, a veces os voy a confesar que a veces no sé lo que digo. O sea, a veces no me entiendo las cosas que digo. Porque arrastro mucho las palabras, me cuesta mucho hablar. Hola, Asno Jesús, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido. También a Itachi. ¡Guapo, Itachi! ¡Hermoso! A Mika mi casa y a Kat Keke. Itachi, aquí somos muy fans, tú no sabes. ¿Conoces a Capitán Gato? Bueno, le conozco de haberle visto por Twitter, pero no... en persona no hemos hablado ni nada. Es terrible, me has escuchado. ¿Qué dices, idiota? No, a mí me gusta tu voz. ¿Qué animal eres? Ninguno. ¿Ya compraste Uxiono? Ay, Dios mío, es un albur, ¿verdad? Es un albur, ¿verdad? Oña, Tadoki, ¿qué tal? Pensé que serías un Neko, pero veo que no existe. No existe, Moshi Neko no existe, ni nunca existirá, jamás. ¿Cuál es el anime más infravalorado? Infravalorado, supongo que... Déjame pensar. Seguramente algún anime de estos, estilo Ergo Proxy o Serial Experiments Lane o Monster. Monster está súper infravalorado. Y sobrevalorado, quizás te diría algún shonen genérico. Pero me gustan los shonen, no sé. Por ejemplo, podría decirte Dragon Ball, pero es que yo amo Dragon Ball. Pero si te pones a analizarlo, si le ves defectillos, ¿no? Porque pues ya han pasado los años y así. Por eso no podría decirte sobrevalorado. Seguramente algún ecchi.
algún ecchi, cualquier ecchi, yo creo. Hola, Alexof, ¿qué tal? Soy hetero, pero ese papucho me pongo un 4. Por Itachi. Sí, yo también. Porque no eres una murciélaga. ¿Soy una murciélaga aún? ¿Cuento como murciélaga? Esa canción es hermosa, la verdad. ¿De dónde es? Video Girl Eye. ¿Esto qué es? Ya empezamos de puerco, Shio, basta. Ay, Dios mío. Sí, ya empiezan. ¿Puedes decir te quiero? Te quiero. Anda en Twitch ahora, nomás en TikTok. No, también andamos en Twitch. Sí. Hola, vengo de Twitch, pero me lo escriben en TikTok. Oye, viejo, se supone que esto es al revés. Amo tu voz. Ay, gracias, baby. Eres muy amable, aunque estés mintiendo, pero eres muy amable. ¿Te cambiaste de personaje? ¿No? ¿A qué te refieres con que me cambié de personaje? ¿Te puedo sacar una foto? ¿Sí? No. Me suena haber visto Video Girl Eye. Me suena mucho. ¡Hola, Rimu! ¡Bienvenido! Llamo Dragon Ball, pero nada más FNAF. Esperé 8 años para que recién hagan las pelis. ¡Oh! ¿Van a haber pelis? A una amiga le gusta tu diseño, se hizo una funda con una imagen tuya. ¿En serio, Ángel? ¿Qué dices? No manches. Wow, yo quiero ver eso. ¿Por qué no se meten al Discord y me enseñan? Ángel, métete al Discord y me enseñas. Oye, ¿de qué país eres? Hoy soy de Argentina. ¿Cómo le sabe? Ya le empieza a saber, al mochilore. Vengo del TikTok, estoy muy enfermo, ¿no? Porque todo el mundo anda enfermo. Lucrar con la foto. ¿Cómo haces para ser tan bonita? Entreno todas las noches. Que paguen el copyright. Hola, Bichi. ¿Cómo estás, Bichi Pro? ¿Qué tal? Ulala. ¿No hay dakimakuras de Moshi? No, de momento no. Porque no he encontrado dónde producirlas. No he encontrado. ¿Puedo hacer rule? Supongo. No me han hecho rule. No tengo rule. Y esta canción no sé. No tengo ni idea. Chio. Pues ¿qué fue Chio? Bitchy dancing. Entreno todas las noches para ser más bonita. Por desgracia su problema no tiene cura. No. Yo estoy muy enferma. Tengo una enfermedad que se llama ser demasiado cute. Y no tiene cura. Probablemente muera algún día. Con la lindura que me cargo, ¿saben? Pero bueno. Hola, Ken. ¿Qué tal? Bienvenido. Para cuando haya más dakimakuras me pido una. ¿En serio? Tan interesante. También había pensado en hacer el Opie Pads, que son las alfombrillas esas. I don't understand anything happening but I'm vibing. You don't know Spanish, bitch? But you spend a lot of time here. Even though you don't understand. You're a huge mochi fan. Yo quiero rule de chulo. ¿Estás bien? La enfermedad de Moshi es ser Moshi. Tiene belleza lo que le falta de neurona. Ay, sí, soy muy tonta. Hola, Daphne, ya te vi. ¿Cómo le haces para parecer anime? Soy artista y soy animadora, entonces yo hice mi avatar. Hola. Guau. Hola, Michi, ¿qué tal? Oli. I spend a lot of time here and I don't understand a word you say. But you have watched me a lot. I think you will learn Spanish sooner or later. Sooner or later you will learn Spanish. I can teach you. Kitsune es como Gatomon, no va a evolucionar en waifu. ¿Te imaginas? Self-support without understanding. Oh, you're so sweet. I want to speak more English. Actually, I don't know how I should do that.
Because we don't have many English speakers. I think we only have 2. You and Danko. That's all. I don't know how to do that. I think that it's a lot because nearly 3 years. So yeah. It's been 3 years. Well, but I haven't streamed for a year, so that's 2 years. ¿Cómo va el proyecto de madre? Oye, Celturian, tú sabes mucho del lore. Tú eres fan, ¿eh? De verdad. VTuber en Argentina, ¡yay! Nos presume que se sabe dibujar. No, estoy explicándolo. No es eso. Ya eres la última VTuber a la que le hago rule. ¿En serio? Ay, Dios mío. Si quieren saluditos, váyanse al Twitch. Open English. Hola, Nor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? I could have sworn you had more than 2 at some point. Really? Maybe. I don't know. I'm not sure. I think maybe 2 years and 3-4 months. Me acabo de dar cuenta de que hay gol de Beats para madre. ¡Sí! ¡Hay gol para madre! Lo he dicho antes, pero nadie me escuchó. Pi. Sí, hace como unas... ¡Ah! ¡Qué putazo! ¡Oh! ¡1000 bits! ¡Oh my god, Rimo! ¡Muchas gracias! Muchas gracias, corazón, por los 1000 bitazos. Muchas gracias. Estamos más cerca que nunca de madre. Potasio. Potasio. Menudo potasio me dio. Gracias, mi amor. Gracias, Rimo, bebé. Siempre apoyando. Así me gusta. Que apoyes. Que apoyes a tu hermana mayor. Si hace como una semana no te veo, sí. Se distrae tu voz. Ay, ya, bueno. No, pues aquí voy. Yo voy streameando de a poquitos. Mejor streamear de poquitos que no streamear nunca. Saludos desde España. Gracias. ¿De qué zona de España eres? Terminé mi dibujo de Todoroki y le puse mascarilla con tal de no dibujarle la cara. ¡Qué vaga, Jimena! ¡Qué vaga! ¿Dónde está Moshineko? Moshineko no existe. No existe. No. ¿Cómo que mayor? Si eres un minuto más pequeña. ¡Oh! ¿Cómo que yo soy la pequeña? Song, no sale. ¿Por qué no sale? Se supone que está habilitado ese. ¡Ah! Pues no eres mi padre, así que no te voy a dar respeto porque eres mi padre. Gracias por los bits, gracias. Pero no te voy a respetar. ¿Cómo que no existe? Estos bastardos me mintieron. No, Moshineko no existe. Está todo en vuestra mente. Está en TikTok y Twitch. Sí. Así es, Vinja. ¡Ah! ¡Qué putazo! Tengo 7 camas, te sobres. Pero Rimo. Pero yo tengo que ser mayor. Yo tengo que ser la mayor. Porque si no voy a llorar. Y tú no quieres verme llorar, ¿verdad? Ahora me dice que sí, ¿te imaginas? Muchas gracias por los bits, corazón. Mochi, eres buenísima. A ver, dilo más. Yo soy mayor. ¡No! ¡Yo soy mayor! Nos pelearemos. Empezó con sus juegos psicológicos de mujeres. Estábamos al principio del directo haciendo un diccionario de mujer español. Hola, Gonza, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ojalá ser mayor, ¿verdad? Mayor, millonaria, a punto de morir. Buen partido. Me vale verga que llores. Te haré respetar a los mayores. No, jamás te voy a respetar. Perdón por irme, no te perdono.
Amatsu me hizo mierda, pero le ganamos. Hola, mono, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo es estas peleas más épicas del anime? Así sí, así sí. Viéndote por primera vez, en serio. Estábamos ya por cerrar streamer. ¡Ay, no! ¡Déjenme! ¡No! Está bien. Por hoy, por esta semana, eres el mayor. Pero la semana que viene soy yo la mayor. ¿Entendido? Muchas gracias por las subs. Toca roleta, ¿no? En TikTok no se ven los pepinos. No, en verdad no se ven los pepinos. No se ven los pepinos en TikTok. Oh my god. Pero te voy a girar la roleta. A ver. ¡Ay, coño! A ver. Ustedes en TikTok no verán la roleta, ¿eh? Pero... Oh my god, no. ¿Qué tengo que decir? Oh, no. ¡Hola, Spider-Man! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo que por hoy? Por esta semana. Por esta semana. Espera, a ver, vale. Espero. Ay, Dios mío, no, tengo mucho miedo. Tengo que imitar japonés. Tengo que imitar una frase en japonés. Y me da mucho miedo. ¿Qué me va a mandar? No quiero, Se viene un momento épico. ¿Puede? ¿Puede, no? ¿Puede, sí? No sé. Bueno, voy a beber agüita mientras. Se me fue el wifi. ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue? Hola, Zoe, ¿cómo estás? Muchas gracias, bebé. Bienvenido, bienvenida. Espero que te hagas el canalcito. No, Crónico, no me metas en ese mundo. Por favor. A ver. Rimuru-kun ga boku no oni-chan de daisuki da yo. Vale, a ver. Rimuru-kun wa boku no oni-chan de daisuki da. Rimuru-kun wa boku no oni-chan de daisuki da yo. Pero espera un momento. Si dices Boku, es que soy hombre. Entonces sería Rimuru-kun wa watashi no oni-chan de daisuki da yo. Eso sí sería dicho desde una perspectiva de mujer. Así. Hola, José, ¿qué tal? Bienvenido. Eres mi hermano mayor y te quiero mucho. Pero Oni-chan es pequeñito, es hermano pequeñito. Si fuese hermano mayor, sería Aniki. ¡Ah! ¡Lo confesó que era el hermano menor. Gané. ¿Qué mierda estás diciendo eso? Una roleta, no va, no me juzgues. Se lo echan de cariño a veces, no, pero... No, Aniki es hermano mayor. Sin respeto, ¿no? Con respeto. Sí. Mira, vamos a buscarlo en los googles. Aniki. Significado. Hermano mayor. Palabra de origen japonés que significa hermano mayor, aunque igual que ne-chan, se puede usar como término afectivo para referirse a un conocido. Gané. ¿Haces ASMR? Depende. Si te llamas Itachi, sí. ¿Vieron cómo vencía a Rimu en su propio juego? Se moría de ganas de que le dijera Oni-chan. Y por eso... Si quieres referirte a un hermano pequeño, tendrías que decir Imoto. No, Imoto
es hermana pequeña. Y Ototo es hermano pequeño, pero es con mucho respeto. Ototo es con mucho, mucho respeto. Por ejemplo, Tachi le llama a Sasuke Ototo. Sí. Oni y Ane es con respeto. Oni más o menos, medio formal, ¿no? El Toto. ¡Sí! O Toto. ¿Cómo era? No me acuerdo. Yo soy el hermano mayor y ya. ¿Pero por qué ahora coroné con nuestro hermano? ¿Nos están saliendo hermanos? Tumi, bienvenido. ¿Qué tal? Parece pelea de otakus. A ver quién se baña menos. Vamos a ver. Voy a entrar en la página que me pasa. Los hermanos. Ah, puta, se me fue la esta de pantalla. Los hermanos, dice. Hermana mayor, Ane, Oniso. Hermano mayor, Aniki, pues. Y formal, Oni-san. Ah, Oni-san. Pero ¿te he dicho Oni-san o te he dicho Oni-chan? Tú escribiste Oni-chan. Oni-chan. Es hermanito. ¡Te he vuelto a ganar! No puedes ganarme en el juego de Zero Otaku, Rimuru. No puedes. ¡No puedes! Ay, sigue ganando. De momento sigo ganando, ¿eh? Mira, no sé yo, pero... La neurona. No sé, güey. Bueno, decimos que... Podemos decir una cosa, Rimu. Podemos decir que salimos a la vez de nuestra mamá. O sea, decimos a la vez las dos cabezas, ¿eh? Tómalo o déjalo. Bueno, ay, gentecilla, ya me voy a ir. Ya voy a cerrar el streamcito. Lo tomo, estupendo. O sea, somos gemelos canónicos, ¿no? Eran siameses, ahora sí. Ahora... ¡Ah, coño! Que me caigo. Ahora somos siameses, hemos evolucionado. Pero tienes razón. ¿Cómo que no? ¡Claro que sí! Mira, si tú dices... si tú dices Oni-chan, es hermano, pero hermano pequeño. Porque es Oni-san es hermano mayor y Oni-chan es hermano pequeño. ¿A que sí? ¡A que sí! Bueno. O no, no sé. A ver. Sorpréndeme. ¿Y cómo se dice entonces hermano pequeño, según tú? Es hermano en forma cariñosa, es como Nami-chan. Bueno, pero está más referido para hermano en plan hermano pequeño, ¿eh? Yo lo he visto más en hermano pequeño. Te voy a extrañar. Yo también les voy a extrañar mucho, pero acuérdense que estoy por Reels, estoy por TikTok, estoy por Twitter, estoy por Discord todos los días. O sea que les traigo la respuesta, chavos, en la vaina del hermano pequeño. Sí, por favor. Mira, voy a preguntarle a algún nativo. Sí, estás por ahí, ¿no? Sí, seguro. Pregúntale a tu amigo el japonés. Pregúntale si tiene la clave para saber quién es el hermano mayor aquí. Te extrañaría, pero no quiero. No quieres extrañarme. ¿Por qué? Estudio japonés. Nada, no me vale lo que me digas, boca. Gracias por la rosa, Lidl. Gracias. Bueno, ¿a quién raideamos a todo esto? ¿A quién raideamos? Miren cómo le pico, a mi hermanito chiquito. No. ¿A quién raideamos? Nos vamos con Silencio. Nunca le hemos raideado a Silencio, Silencio es... probablemente se vuelva vuestro husbando. No sé si le conocen. ¿No le conocen?
Bueno, voy a cerrar en Twitch y así me despido. En Twitch, en TikTok. Adiósito a la gente de Tistos. Nos vemos jueves y viernes en stream en TikTok. Luego subo TikTokcito. Los quiero mucho. Bye, 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 bye. Bueno, a ver. Hola, Sangetsu. Bienvenido al canal. ¿Cómo están ustedes? Vale, les voy a mandar con el hostbando. Les voy a mandar con el hostbando máximo. ¿Porque ha roto una pared? Bueno. En fin. No voy a preguntar. Vamos con silencio. No digan cosas raras. Pero entrar enseñando el pepino. ¿Qué os parece? Solo eso. Bueno, adiósito. Les quiero mucho. Los amo. Love you so much. Na, na.